Perfecto. Pues Ramón Aranguena, bienvenido al Sentido de la Birra. Pues nada, muchas gracias por la invitación. Me gusta mucho el título y todo. Joder, muchas gracias. Sí, además a ti te gusta este tipo de humor también como costumbrista, juegos de palabras y todo este Sí, rollo. siempre me ha gustado. Bueno, yo he recopilado siempre chorradas por ahí de periódicos, de cosas así, de esquelas, de anuncios, y bueno, pues me parece que la gente que tiene ingenio para esas cosas de darle 4 vueltas a las palabras, pues está muy bien. Además es que dentro de la comedia creo que es de los guionistas, presentadores, como es que es de lo más prolífico que hay, porque has escrito, has presentado, has escrito para otra gente, has estado en prensa escrita, en televisión. ¿Cómo empieza esta movida? ¿Cómo empiezas a hacer cosas? Yo he trabajado siempre, yo hice imagen y sonido, porque, bueno, pues, no tenía claro qué estudiar, lo típico, ¿no? Y me puse a estudiar imagen y sonido en Madrid. Y no quería vivir en Valladolid. Me pillaba demasiado cerca de Palencia, mi tierra, y dije, bueno, pues Madrid, como mis hermanos todos se escaparon, dije, bueno, pues Madrid debe estar bien, era la época de la movida, el año 82, digo, bueno, yo me largo. Y entonces hice imagen y sonido, que me pareció una cosa interesante. Yo quería ser fotógrafo, así, no lo tenía claro en esos momentos. Luego vi que aquello era una cosa muy rara, y yo empecé a trabajar en El Caso, en el periódico El Caso. Sí, que tiene tela esto. Pues sí, de fotógrafo, redactor, de lo que fuera y tal, ¿no? Y bueno, era reportero. Y después de varios años me metí en la revista Panorama, que fue una revista también y tal. Luego me metí, de ahí surgió meterme 4 años a estar trabajando en un programa de cirugía. Yo quedé mareo con la sangre, que tenía claro que lo único que no quería estudiar en mi vida era medicina porque me mareo con la sangre. Bueno, pues me tiré 4 años metido en los quirófanos de España. Y de pronto todo el equipo aquel de realización del programa de cirugía, que estábamos todos los días en los quirófanos y luego en el plató y tal, todo ese equipo se puso a hacer un programa de humor. Y hicieron pruebas a periodistas, a actores, a un montón de gente para ver si podían hacer un personaje extraño que era un entrevistador insoportable, basado en un programa francés que se llamaba Sons, y aquello salió usados, y las entrevistas, pues en Francia las entrevistas son tan largas como las tuyas, son soporíferas. Oh, gracias. Entonces, bueno, pues son entrevistas larguísimas a escritores. Bueno, pues el hombre que hizo esa idea, que fue un ayudante de realización, de producción allí en Francia, en el programa Sons, pues se quedaba dormido, se emborrachaba, de todo le pasaba. Y la entrevista nunca llegaba a buen puerto. Entonces hicieron pruebas, me cogieron a mí, que yo tenía cierto cachondeo en el cuerpo, digamos, y así surgió todo. ¿Y este personaje, cómo lo encaras? ¿Era un poco tú en esa época también o era una exageración? Era una exageración del periodismo que yo he visto. O sea, yo he estado muchos, no sé, cuando ibas por ahí con El Caso y te tocaba hablar con la madre del asesino, que diría Almodóvar, pues bueno, pues era sorprendente que la gente no se atrevía. Y yo decía, pero hay que hablar también con la familia, no solamente del fallecido, sino con la familia del asesino, preguntarle qué le ha pasado a su chaval. Y a veces te pasaba. Yo me acuerdo de haber ido una vez, fui a un pueblo perdido en Galicia que tenía unos 20 habitantes y pregunté, perdone, ¿sabe usted el hombre este que ha matado a no sé quién, de no sé cuántas puñaladas y tal, ¿dónde puedo encontrar? Y dice, yo soy el padre, pase. ¿De verdad? Entonces, claro, luego te encuentras a periodistas que son más retraídos y que hacen preguntas de, bueno, y no quería tal. Entonces, bueno, pues era una exageración de eso, de las preguntas absurdas. Luego, de hecho, a mí me ha entrevistado mucha gente que he mirado a ver si había cámaras ocultas. Porque digo, me está confundiendo con alguien. Porque pensás que le estaban haciendo la... Claro, y decían, no, es que es muy malo. O hubo gente que a mí, cuando hice las entrevistas aquellas absurdas, hubo gente que me dijo, yo no notaba nada raro. He visto periodistas mucho peores que tú entrevistándome. Entonces, claro, tienes que callar, claro. Ante esas dices... Oye, pero de lo primero que haces, que sea El Caso, ¿no te marca? O sea, como que tengas una formación en... No, esto se supone que es el audiovisual y tal, y llegas a hacer algo que es muy impactante. Muy impactante. Yo recuerdo que mi padre, cuando se lo dije, casi le da un ataque. Y ¿se lo tomó mal? No, dijo, pero en El Caso, yo en mi casa nunca había entrado El Caso. En mi casa entraba El País, el ABC, o sea, mi padre, yo me gustaba el periodismo porque mi padre leía varios periódicos, 2 o 3 incluso. De hecho, llevo un periódico aquí, una cosa que ya casi no sé ni cómo se abren, ¿no? Pero yo lo llevo de vez en cuando. Y entonces cuando le dije que trabajaba para El Caso, que me habían mandado, a los 3 días de hacer una prueba, que nos presentamos 40, nos hicieron hacer una prueba sobre mendicidad infantil. Y yo, como me gustaba mucho la fotografía, pues hice unas fotos con un telex impresionantes, así, en la Gran Vía, de niños pidiendo y tal. Bueno, una cosa que no se podría hacer, por suerte. Y nada, pues me llamaron a los 2 días diciendo, ¿tienes carnet de conducir de más de 1 año? Y digo, sí, ¿por qué? Dice, es que ha habido un crimen en la Sierra de Huelva, ¿te puedes ir para allá? Y bueno, pues allá que me fui, alquilé un coche y fue una delicia, vamos, ¿no? Llegué, hice el reportaje en 3-4 horas
Me tiré 3 días después ahí, en Huelva. Y llamé a mi padre desde una cabina, hago así como el teléfono móvil. No, llamé a una cabina de teléfono y me dijo, para el caso. Para mí da vergüenza decirlo. Luego he tenido mucha vergüenza, he estado callado muchas veces ante gente diciendo que no trabajaba en el caso, que trabajaba en otra cosa, que era periodista, bueno, que me dedicaba porque me daba vergüenza. Era una letra escarlata, ¿no? Era como que te marcaba como esa clase de persona. Exacto, sí, porque yo decía, bueno, por ejemplo, yo cuando entré en el caso me dijeron, no se te ocurra decir que eres licenciado en periodismo o en ciencias de la información, porque te rajan, porque aquí nadie es licenciado, había 1 o 2, pero era gente que había entrado conmigo. Yo estaba de prácticas, cobrando, ahora, cosa que ahora no se hace. O sea, eras un agente doble. Los de fuera del caso no podían saber que eras del caso, los del caso no podían saber que eras licenciado en periodismo. O sea, que era todo muy surrealista. Pero claro, si trabajas en el caso 3 años o 4 que trabajé yo, te marca para toda la vida. O sea, ya ir a una rueda de prensa a un político te parece absurdo. O sea, dices, esto es sencillísimo, ¿no? O sea, tienes que estar un poco al loro de cómo va la situación, pero no pasa nada, es mucho más complicado hablar con el hermano de un asesino, o yo qué sé, o sea, te la estás jugando, y yo me la jugué muchas veces, vamos. ¿Pero de que seas consciente de que has estado en peligro? Hombre, muchas veces sí. ¿Pero por qué? Muchas. Peligro en plan, que dime una, por lo menos. Te cuento las que quieras. Mira, por ejemplo, una vez tuve que hacer un reportaje en la frontera de Portugal con Berín, que es una frontera que se llama seca, que no tiene río. Entonces, es una frontera que se cruzaba mucho por el contrabando, por el café, por las vacas, por tal. Y había un puticlub en la zona gallega, española, ¿no? Y en ese puticlub se cometió un crimen, que lo había cometido un pastor portugués. Uh-huh. Entonces, nada, pues yo fui al puticlub, hablé con la gente, fui al pueblo y me dijo la familia, dice, nosotros te acompañamos hasta la raya y luego sigues tú al pueblo portugués que está ahí a 500 metros y allí te encontrarás al asesino de mi hermano, que era un chaval deficiente y tal, bueno, pues... Y dije, ¿por qué no se le detiene? Dice, porque hay que pedir la extradición y todo eso. Dice, está pedida, pero va a tardar mucho. El pastor no ha dejado de trabajar, le vemos todos los días por ahí. Dice, además la reconocerás porque le faltan 4 dedos o 3 dedos, 3 dedos de una mano, y entonces ya lo verás. Y dice, iba a jugar la partida de cartas a las 6 de la tarde al bar. Hostia, es una película esto. Sí, yo me fui al bar con una gabardina enorme, me acuerdo, con la cámara como escondida. Entré, típico bar portugués, precioso y tal, con todo. Bueno, maravilloso. Me pedí ahí una cerveza, unos Superbock, me acuerdo, o una de estas, vamos, unas Sagres y tal. Y ahí me quedé mirando a la cama, hacia la puerta, esperando a ver que entrara un hombre con 2 dedos en una mano y tal. Y eran las 6 y de repente vi que había al lado una mesa con 3 señores, así como aburridos, esperando ahí con unas cartas. Y cuando eran las 6:15 ya se me acerca uno y me dice... en portugués, perdona, mi niño, algo así, pero se va a hacer de noche y es mejor que cruces a la frontera porque el pastor que estás esperando suele llevar un cuchillo de ese tamaño y lo maneja muy bien con sus 2 dedos. Y dije, de acuerdo, venga. Entonces me crucé la frontera otra vez, ya medio de noche, mirando para atrás, y cuando ya estaba llegando, pues leía al señor morirse de risa arriba al pastor. No sé qué pasó con esa. Esa fue una. Otra fue en Badajoz, que me acuerdo que estábamos... me fui con mi novia y estábamos en Badajoz y entonces, bueno, pues yo entré en el velatorio y tal, para aquí y para allá, y hablé con la familia dijo que no quería saber nada, habían matado a 3. Y entonces yo dije, bueno, esto ya está. Y digo, vamos a ver, nos quedamos una noche más... Uh-huh. Porque mañana es el entierro y bueno, pues es una foto impactante y además hay que fotografiar siempre a la gente que lleva los féretros porque suele ser uno de ellos el asesino, el familiar y tal, no suele ocurrir muchas veces. Entonces dije, voy a hacer una foto de cada uno. Y porque no se había detenido, no se sabía quién era y tal. Entonces eran los 3 féretros, llevándolo gente, todos llorando, tal. Entonces hice las fotos y de repente uno dejó el féretro, se acercó hacia mí, me agarró de la camisa y me levantó. Yo pensé que eso no pasaba, que era la típica bobada de los dibujos animados. No, yo estaba en el aire colgado con mi novia mirándome desde el coche a lo lejos, medio llorando, y el señor me dijo, ¿se va de aquí o le mato? Y tal, no sé qué. Digo, vale. Entonces me cogí, me fui al coche y dije, yo creo que con lo que tengo llega. Luego me fui al fotógrafo del diario de ahí de Extremadura, no me acuerdo qué periódico era, de Badajoz. Badajoz sería, y el Hoy de Badajoz, uno de estos. Y entonces le pedí algunas fotografías si tenía alguna, se las compré, me acuerdo, y el señor me dijo, bueno, tranquilo y tal. Y dice, lo mejor de esto es que Badajoz tiene una playa al lado, a media hora, a 3/4 de hora. Digo, ¿cómo? ¿Una playa? Sí, ya había una playa en Portugal, entonces nos fuimos ya de fin de semana. O sea que era
un contraste entre pasártelo muy bien y pasar un miedo que te morías. En nada, en segundos. En segundos. Y también, por ejemplo, ir a la morgue, ir al Instituto Anatómico Forense, ir de noche a ver cadáveres. A mí me tocó una vez, a las 4 de la mañana, así. Y bueno, pues te imponía, ¿no? Aquello de ir a un sitio que le dabas, me parece que eran, bueno, pues lo que serían ahora 50 euros, le dabas al tío de la puerta a las 3 de la mañana un dinero, te abría y te decía, ¿quién busca usted? Y entonces te iba abriendo los cadáveres y, bueno, hasta que encontrabas el que era, lo fotografiabas y, bueno. Claro, pero entonces esto, me imagino que no solamente a nivel profesional te marca, sino que a nivel vital te da una hostia de realidad de heavy, ¿no? Pues sí, porque yo me acuerdo, por ejemplo, esto lo cuento además en un podcast de Radio Nacional, ahí toda esta historia del CAS y de todo esto, es lo que me sucedió, en plan casi todo divertido, pero cuento eso de que cuando salí del anatómico forense, pasé por delante de mi colegio mayor, porque no había un taxi, claro, y eran las 4 de la mañana, notaba el olor a lo que huele allí, que no sé si es formol o desinfectante o tal, y decía, pero qué horror de trabajo de mierda, yo no quiero seguir aquí, esto es asqueroso, esto tal, ¿no? Y bueno, pues ya me fui a esta casa, que era en Madrid, en el centro, caminando, ¿no? Y ahí me pensé mucho de decir, bueno, esto no puede durar mucho más, ya no puedo más. Claro. Cosas que pasan. Yo lo veo como muy inevitable también, que la gente que está expuesta a dosis de realidad, ¿no? Que es esto, de las cosas que no vemos todos los días, de sangre, de gente muerta, etcétera. Hay una tendencia muy bestia en irte a la comedia, en que tu cerebro vaya ahí a buscar refugio, porque conozco gente que ha trabajado en urgencias en las zonas de grandes quemados y politraumatismos de los hospitales, y esa gente con el humor más jodido, pero a la vez más sano que conozco, porque es un poco la salida, o no sé si para ti tuvo algo que ver eso. Puede ser. Yo la verdad es que, por ejemplo, cuando estaba trabajando en el programa de cirugía del doctor Beltrán, allí en Antena 3, yo me reía mucho en los quirófanos. O sea, de repente oías una grabación, estabas tú grabando la operación que hacía el cirujano y oías como te contaba, bueno, y aquí mi ayudante sutura con más suerte que pericia. Y dices, ¿cómo decir esas burradas, no? Entonces yo siempre me reía mucho y siempre pasaban cosas así extrañas. De repente estabas ahí con una operación de pulmón y tal y le dices al cirujano, por favor, quiero tener solo una pregunta, no puedo, ahora tengo que ir a hacer unos papeleos y tal. Y bueno, entonces me acuerdo que me iba a una sala a fumar después de 6 horas de operación, digo, bueno, voy a fumar un cigarrillo y te lo encontrabas al cirujano ahí fumando y dices, pero usted fuma. Sí, pues claro, te daba la risa y dices, esto es surrealista, que este hombre te está contando a cámara que fumar es malo y tal. Y dices, bueno, pues nada, cosas que pasan. Y sí, puede ser cierto esto que estás comentando. Y por ejemplo, yo desde muy pequeño me encantaba el humor negro. Es que me encantaba. O sea, yo recuerdo, había un dibujante que se llamaba El Peric, que se llama El Peric, se escribiría. Yo siempre dije El Peric hasta que Iñaki Gabilondo me dijo, es el Peric. Digo, vale. Si lo ha dicho Iñaki Gabilondo, es Iñaki Gabilondo, vamos, eso va a misa. Claro. Y, por ejemplo, se veía un globo aerostático, o sea, un globo de niño, con un brazo colgando y con el hueso cayendo gotitas, como que la fuerza del globo se le había arrancado el brazo al niño. Y decía, bueno, pero ¿quién puede tener esta mentalidad? O luego Carandel era un periodista y cronista parlamentario que hacía humor también y hacía una recopilación, una revista que creo que se llamaba Triunfo, de cosas que le mandaban, el famoso Celtiberia Show, que tenía cosas del tipo de se hablan idiomas por señas en el chiringuito, pero también venía a lo mejor una esquela que decía Martina, 15 de junio de 1947. Martina, 18 de junio de 1947. Qué pronto empezaste a darnos disgustos. Claro, a mí esas cosas es que me fascinaban. Decía, pero ¿quién puede tener una mente así tan retorcida? Claro, luego a Chumi Chumi le entrevisté para el programa Osados. No dio el consentimiento, pero tengo esa entrevista, por cierto, creo que está en YouTube, maravillosa, del hombre alucinado diciendo, pero tú qué me cuentas. Luego también le entrevistamos en Lo Más Plus y tal, pero vamos, sí. Entonces, para las entrevistas en Osados, tenían que dar, después de que había pasado, había que preguntarle si le parecía bien que todo lo que había salido se publicara. Exacto. No firmaban antes. No, ellos iban engañados pensando que iban a una entrevista para Antena 3 Internacional. Vale. Que, bueno, es muy potente Antena 3 Internacional, se ve en muchísimos sitios. De hecho, una vez una amiga del colegio, te lo cuento para que veas lo importante que es Antena 3 Internacional, estaba en la selva, no sé si de México o de dónde, más o menos de Cooperante. Dice, y estábamos ahí llegando ahí una choza después de ir en canoa, tal, no sé qué, 2 horas subiendo y tal, digamos, una choza así bastante desartalada, pero tenía un televisor.
Y en el televisor dice, estabas tú, No. con una pinta horrorosa. Dice, haciendo unas entrevistas absurdas. Y decía, pero este tío, pero si este estaba estudiando periodismo, pero ¿qué hace aquí con ese pelo tan pegado? Y eso en mitad de la selva. Y cuando me la encontré, dice, es que yo flipaba. Y claro, yo tenía que hablar con los indígenas que había ahí para contarles cosas, pero no podía. Decía, perdonen, tengo que ver esto, que este es un familiar o algo así, contó. Bueno, pues son cosas que te pasan. Bueno, pues la gente iba muy engañada pensando que iba para Antena 3 Internacional y mataban por esa entrevista. O sea, mataban por ser conocidos otra vez en Miami, en 20.000 sitios. Hubo gente que me decía, no importa que te hayas equivocado, pasa otra pregunta, pasa otra, yo intentaré solucionarlo. No pasa nada, inténtalo. Claro, estaban... Claro, por eso eran un poco más transigentes, ¿no? Con tus errores. Sí, claro. Sí, había alguno que no. Yo ya decía, bueno, además no teníamos claro si lo que queríamos era cabrearles o no. Porque luego incluso hubo varias copias de ese personaje que lo que hacían era enfadarles y tal. ¿No? En Galicia hubo una especie de homenaje, diríamos ahora. Un tío que luego le he conocido y tal, y dice, sí, pues eso. Es que casi le pegaban al tío, ¿no? Y yo no, yo lo que intentaba era que fuera realmente surrealista. O sea, yo tenía unas 10 o 20 preguntas buenas, muy buenas algunas, y otras 20 desastrosas. Y luego unas que era un comodín, que me las sabía de memoria para preguntar. Bueno, pues es cierto que usted se molestaba mucho cuando en su programa o en su empresa venía la gente con sus empleados con grandes problemas de higiene. Se quedaban así. Entonces esa preguntaba mucho y se quedaban diciendo, pero yo no sabía que en mi empresa había problemas de higiene. Digo, por aquí. O sea, eran preguntas comodín para cualquiera, por si acaso era muy soso y tal. Pero vamos, yo empezaba siempre por preguntas súper complicadas. Por ejemplo, con Chicho Bañez Serrador. Esa fue muy dura porque no podíamos escondernos, es decir, bueno, hay un equipo de realización escondido detrás de un sitio y está grabando y no podemos decirle ahora hemos dejado de grabar, aunque el piloto rojo, el tal y nunca funcionaba. Entonces, yo me acuerdo que dije, bueno, este es un callo duro y le pregunté, la primera pregunta que le hice ¿es cierto que su programa 1, 2, 3 responde otra vez? Es un plagio, le dije, de 1, 2, 3 Nescafé, que era un programa que existía publicitario. Y se me queda así, dice, a ver, plagio no. Esto existía un programa que se llamaba 1, 2, 3 Nescafé, pero era una cosa que duraba 3 minutos. Yo he hecho 3 horas. ¿Entiende la diferencia? Digo, sí, bueno, pero es una cuestión de tal. Entonces ya el tío ya empezó a mirarme así, ¿no? Y ya le preguntaba otra, y cuando ya estaba convencido de que tenía un periodista de ver delante, ¡pah! ¿Por qué colecciona cocodrilos? O yo qué sé, lo que le pregunté, ¿no? Y entonces, bueno, y me pasó con cuanto más te preparaba las preguntas serias, era mejor. Siempre cuento que Lola Herrera, que ahora me la encuentro y es que nos tronchamos siempre. Lola Herrera me dijeron, Lola Herrera es castellana como tú, de Valladolid y tal, y de Palencia. Y dice, es muy dura. Se enfada por nada y tal. Digo, bueno, tal. Entonces me estudié a Lola Herrera. Entonces vi que odiaba el fútbol, vi que tenía una casa de veraneo en Galicia, en Porriño, y vi que había tenido problemas que había tenido que suspender en el Teatro Carrión de Zamora. Entonces, bueno, yo lo cambié todo ahí. Entonces le pregunté, bueno, ¿es cierto que usted, su mayor ilusión fue dar el saque de honor en un partido en Vigo y tal? Y ya, no, y tal, no sé qué. Odio el fútbol, nunca. Digo, perdón, me he equivocado y tal. Luego ya le pregunto, ¿sabes que en Porriño está el granito este rosa que hacen los rascacielos de Nueva York? Entonces le pregunté, digo, ¿es cierto que usted tiene una casa de mármol en Porriño? Dice, no, de mármol no. Digo, bueno, sí, de mármol rosa de ese. Dice, no tengo una casa. Digo, sí, como Falcon Crest. No sé qué burrada les decía, ¿no? Que no. Y yo insistiendo. Y dijo que no, es de piedra gallega normal y corriente. Vale. Y ya la tercera, o la cuarta, que fue la super torta, le digo, ¿es cierto que usted, representando las ratas de Miguel Delibes, tuvo que suspender porque fue un fracaso absoluto en Zamora? Entonces me queda así y me dice, es que tienes verdades sueltas. Las ratas de Miguel Delibes nunca se ha representado. Yo estaba representando 5 horas con Mario de Miguel Delibes y me salió una rata. Entonces, por mucho que la apartaba del escenario, no se iba. Y tuve que suspender. Digo, ¿es lo mismo? Y dice, no es lo mismo. Pero con esto, a ver, hacer esto, tú sabes que es un programa que es finito, porque ya llega un momento que la gente va a saber que esto no es así y no es lo mismo, ¿no? ¿Cómo lo hacías? ¿Grabasteis muchas antes de publicarlas? Grabamos muchísimas, A mí me dijeron, yo acabé el programa de cirugía en julio,
Y entonces en septiembre todo el equipo que digo de realización se puso a trabajar en esto y me hicieron unas pruebas en el Rich con Imanol Arias que la superé. Imanol no dio la autorización, luego se la he enviado yo y le ha encantado verlas. Bueno, y entonces me dijeron, vale, pues te pagamos tal cantidad, vas a cobrar por pieza y empiezas haciendo 4 entrevistas lunes, 4 entrevistas martes, el miércoles descansas y luego tal. Así, todas las que podamos. Hicimos como unas 70, o sea, llegamos a Navidades. Con la idea de que el programa empezaba en enero. Y entonces, a mí me habían dicho en principio que fueran solamente 2 minutos o así. Y bueno, al final se metieron algunas de 6, 7 minutos. O sea, una cosa que ya yo cuando tenía mis 2 minutos conseguidos de esto es una locura. Sí. Ya me lo pasaba genial, ya decía, ya hacía locuras absolutas, ¿no? Y entonces, bueno, pues eran 2 por la mañana y 2 por la tarde. A veces se me amontonaban. O sea, Bertín Osborne llegó 1 hora antes. Y yo que estaba estudiando a Bertín Osborne, dije, anda. Además llevaba una pinta normal, todavía no me habían peinado así como con caspa y tal. Y entonces dije, tengo que convencer a este de que es un tío raro, porque si no... Y entonces me acerqué a él y le dije, ¿tú eres Bertín Osborne? ¿No? Ah, sí. Yo pensé que eras bajito. Y dice, ¿bajito yo? Y digo, espera que voy a buscar a alguien de realización o de producción y tal, que te ayude. Y me marché diciendo, tío, es que ha habido antes y tal. Bueno, cosas de esas. Claro. Luego la de Bertín Osborne salió redonda porque el tío estaba alucinado diciendo... Joder, pero es que a Bertín Osborne lo de decirle lo del puño... ¿Cómo te aguantas la risa en ese momento? Decirle que... Repíteme la que era exactamente. Era como... Tú te pasaste la juventud o algo así, gritando... no sé, muera la religión, viva Lenin, viva Stalin o algo así, puño en alto por las calles y tal. Y decía, yo soy, no sé si facha, dijo, yo soy tal. Yo soy de derechas. Sí, soy de derechas de toda la vida y tal, pero ¿a ti quién te ha dicho eso y tal? ¿Pues te costaba aguantarte la risa a veces? Solo me reí con Lola Herrera. Que Lola Herrera ya, cuando ya dijo lo de que no era lo mismo, que le salía una rata, las ratas y Miguel Delibes, Nicolás Comario y tal, ya me tapé y hice así. Y entonces, como me dijo, ¿qué te pasa? Y yo así, y dije, estoy llorando. Y dice, llora, por Dios. Y dice, me habéis vuelto loco. 3 meses cambiándome la fecha para esta mierda. Y ya le dije, esto es una broma y tal. Y se quedó diciendo, pues me lo había tragado, ¿eh? Y cada vez que me la encuentro, vive cerca de vive en mi barrio, o yo vivo en su barrio, mejor dicho, pues le digo, ¿qué? La casa de Porrillo, la vendí. Las ratas, tengo una ratita en casa. ¿Qué me tratas? ¿Tenías como gusto por la incomodidad en aquel momento o no tuviste que crear? Porque saber que estás delante de alguien, ¿no? Que además, hay mucha gente respetable, ¿no? Como José Luis López Vázquez o como... Y saber que tienes que incomodarles, porque es incomodar. Entonces, ¿cómo transitas esa incomodidad para que funcione? Yo tenía miedo al principio. Lo que pasa es que yo no soy nada mitómano. Es una cosa que me sorprende. Yo no tengo fotos... Lo comentaba el otro día con gente. Yo no tengo... He entrevistado a cientos de personas. He conocido a gente famosísima y no tengo fotos con ellos. Si me las han hecho, pues bien. Pero vamos, no soy el típico que vas a mi casa y ves ahí una foto con Mark Knopfler, ¿no? Lo que sea, no, las tengo a lo mejor archivadas y ya está, pero ni siquiera sé dónde. Entonces, bueno, pues a mí ver a esta gente, pues me hacía gracia, o sea, me sorprendía, pero tampoco me agobiaba, o sea, decía, bueno, son gente que me da un poquito igual, que yo tengo que estar a representar mi personaje y a quitarme el miedo de encima. Y es que además, todo el mundo es como muy humano, por así decirlo, ¿no? José Luis López Vázquez, por ejemplo, al que yo admiraba, y me acuerdo además que un día, cuando fuimos a Madrid con 7 años, mis padres y yo, íbamos por la calle y lo vimos y yo me quedé diciendo, ese es el de La Gran Familia y tal. Claro. Mis padres, sí, es un gran actor y tal. Bueno, pues resulta que yo lo entrevisté y el tío estuvo muy divertido. Entonces, bueno, coincidió que yo al final he vivido justo una casa enfrente de él. Me lo encontraba por la calle y me paraba y me decía, tú sí que eres un actor, cabronazo, tú sí que eres un actor y no yo. O sea, un tío con mucha sorna. Y cuando se murió, pues yo no tenía ninguna relación con nada. Y se me acercó un hombre igual que él, más joven y tal, y me dice, soy el hijo de José Luis López Vázquez. Digo, pues te acompaño en sentimiento y tal, no sé qué. Dice, no, tranquilo. Dice, lo que te quería decir es que la única entrevista, o de las únicas entrevistas que han hecho a la vida de mi padre, en la que se demuestra que es un tío normal, que era un tío divertido, que era un tío cachondo, que no era una mala persona, ni todo esto que piensa todo el mundo que era un bicho raro, dice, fue la tuya. Dice, le sacaste periodísticamente el buen rollo que tenía. Dice, está contigo y trata de ayudarte y tal. Pues eso, como fue para mí un padre y tal, no sé. Yo me quedé muy sorprendido y dije, bueno, pues mira.
¿Hubo alguna que tenías en plan de hostias, que esta no, o que no la vieras, en plan no va a salir o con esta persona no, o algo así o qué? Hubo algunas, sí, la de Chicho, por ejemplo, yo tenía mucho miedo, ¿eh? Y Chicho al final se quedó media hora ahí hablando. Y decía, Chicho, por Dios, vete. Porque venía ya el siguiente y tal. Y me llevó a Prado del Rey luego a hablarme ahí de que la habían secuestrado de joven y tal, y que se había sentido un poco secuestrado en esta entrevista, unas cosas muy raras. Y decía, pues con Chicho, el hombre este. Me sorprendió mucho. Pero hubo muchos, así. Es que entrevistamos a muchísima gente. Sí. Vizcaíno Casas, que era un escritor, se enfadó mucho. También le hice alguna pregunta un poco fuerte. Bueno, sobre todo periodistas. Yo creo que los periodistas así mayores se cabrean. Por ejemplo, Raúl del Pozo, no. Raúl del Pozo, que yo le contaba que se había matado a alguien, decía, ¿a ti quién te ha dicho eso? Como diciendo, algo hay. Vamos a tantear. Y claro, yo luego cuando trabajé con Susana Gris en Espejo Público y lo tenía de compañero, me miraba siempre diciendo, este es un cabrón, este sabe más que nadie y tal. Joder, de hecho yo, una de las cosas que te quería preguntar era eso, era por por aquel problema o trequemareque que tuviste con Iñaki Gabilondo, ¿no? Eso fue muy bueno porque querían buscar una especie de running gag que estuviera en todas las entrevistas. Y entonces pensó el director, pensó en hacer una pregunta que fuera, ¿qué fue de esa polémica con Pilar Urbano, una periodista que ha escrito varios libros sobre los reyes, la monarquía y tal? Entonces lo preguntamos y a 2 o 3 personas así de cerca, antes de empezar los ensayos, y no sabían quién era Pilar Urbano. Entonces lo cambiamos y dijeron, bueno, pues Iñaki Gabilondo, que Iñaki Gabilondo pues, no, es un tío que vaya por ahí metiéndose con la peña y tal. Bueno, entonces la pregunta era ¿qué fue de esa área polémica con Iñaki Gabilondo? Entonces sé que Iñaki al principio, cuando empezó a ponerse muy de moda aquello, estaba alucinado, pensaba que aquello era terrible, o sea que decía, pero ¿por qué me meten a mí esta historia, no? Y luego ya lo vio como divertido y, claro. Y de hecho intentamos entrevistarlo, o sea, él de repente dice, anda, cuando se enteró de cómo era la historia y tal, dijo, pero sí, yo había quedado para esa entrevista y no pude. Y además yo estaba convencido de que le iba a hacer la pregunta de, usted es una persona como todo el mundo contradictoria y tal, ¿qué fue de esa agria polémica con Iñaki? Claro. Y seguro que respondía, porque Iñaki no para de rajar, o sea, es un tío que, esos periodistas que te puede gustar o no gustar, a mí sí que me gusta. Y entonces te hacía las entrevistas sin papeles. Yo le veía, luego me contrató él, y yo le veía que llegaba cada día, se escuchaba toda la música que iba a poner, elegía la música, luego ya sería los periódicos, mira, tal, y ya decía, vamos a entrevistar a tal, genial, se ponía así a entrevistarlo. Sin guión, sin nada. Luego yo cuando le decía, voy a hacer mi sección, y no me cuentes nada, quiero pasármelo bien, quiero que sean 20 minutos divertidos. Era como un improvisador, le gustaba ir... Claro, pero un improvisador que tiene una base tan grande, cultural y lo que sea y tal, que nunca entrevistaba a un escritor si no se había leído el libro. Cosas que es muy difícil hoy en día, vamos. Es una cosa muy rara, vamos. Te lo digo porque conozco mucha gente en el entorno que es que ni se lo ha abierto y tal, un libro de una entrevista, no sé, es curioso. Y entonces, bueno, sé que hubo otros periodistas, grandes periodistas, que tuvieron celos de Iñaki, como lo han dicho. Así, no te lo crees, lo sabes. ¿Por qué no me elegiste a mí? Tal, y yo, mira, no lo elegí yo, esto es una cosa tal, no, pero tal. Y luego mucha gente que no la entrevistamos y se enfadó. Sí, que dijo, pero ¿por qué no me entrevistasteis a mí si yo era tal? Y luego compañeros míos de prensa, de esos que no paran de contar chistes y tal, que a mí me puede hacer gracia o no puede hacer gracia, pero que se enfadaron conmigo porque decían, pero si yo era el divertido del grupo. Y digo, ¿yo qué quieres que haga? Yo surgió aquello, pues fue divertido y ya se acabó. Yo seguí haciendo toda mi vida y tal. Bueno, te pasan cosas muy raras cuando de repente, de la noche a la mañana, te conviertes en una persona conocida. Claro, ¿cómo fue eso para ti? A nivel, lo que más me interesa siempre de esta parte es a nivel familiar. Entonces, a nivel de con tus padres y tu familia, si eso cambia algo. Mis padres las entrevistas las entendieron nada más verlas, porque hubo gente, tengo un amigo en La Coruña que la primera entrevista se puso con su novia y empezaron a verla y él decía, le pasa algo. Y la novia al final le dijo, es una broma, ¿no lo ves? Tal. Bueno, pues mis padres me acuerdo que lo entendieron de golpe. Y luego ya cuando empezaron a decirles por la calle, ¿son ustedes los padres de Ramón Arangüena? Se quedaban sorprendidos, porque diciendo, tú siempre has sido el hijo de Manuel Arangüena.
y ahora yo soy el padre de Ramón Aranguren. Y dices, no puede ser y tal. Y bueno, a mí me afectó muchísimo que tuvo muchísimo éxito. O sea, que yo lo veía, tenía unas audiencias enormes, ¿no? Y además que la entrevista que iban a ser 2 minutos, al final las montaban para 6 minutos o 7, y en vez de poner una, ponían 3. Y fue muy raro porque nos pusieron a todos en el estudio el primer día, todos los colaboradores, había un cantante de ópera, uno que hacía bromas, otros por la calle, y yo hacía las entrevistas. Bueno, pues el estudio no funcionó y nos echaron a todos a la calle. Entonces, claro, yo que iba a ganar un dinero ahí semanal y, bueno, me iba a foguear ahí usando un plató y tal. De pronto me echan a la calle, pues nada, yo me acuerdo que el primer día que me puse a caminar por la calle después de la emisión, me tuve que dar la vuelta. Porque todo el mundo me conocía y todo el mundo flipaba. Todo el mundo me paraba, me agarraban y decía, ostras, te vimos ayer, no sé qué, es increíble y todo. Yo pensaba que eras un tío serio, siempre estoy por ahí más serio que el copón y tal. Y dice, y eres un cabronazo y tal, lo típico, ¿no? Y yo, bueno, y al final me acuerdo que me tuve que dar la vuelta y a lo mejor empezó a ser un engorro. Me acuerdo que una vez iba con mi novia, mi mujer ya, iba con mi mujer en el metro y entraron 10 chavales súper borrachos y me vieron y claro, o sea, yo hasta que conseguí salir del vagón del metro dije, no, por favor. Y dije, bueno, yo voy a seguir yendo en metro porque esto es una cosa, lo de la fama, el éxito, todo el mundo te dice que te dura un mes, un año y tal. Si a alguien le dura mucho tiempo, pues genial o no tanto. Yo decía, bueno, claro, yo dentro de 3 años voy a tener que coger el metro seguro porque la tele es una cosa que es como un exprimidor, haces chof y desapareces, ¿no? Y entonces me acuerdo que dije, bueno, cuando ya me echaron ya cuando no me contrataron para el plató, ya no sé qué, mi mujer estaba en Cuenca trabajando y me fui allí y me tiré pues 1 mes y medio así en Cuenca, ¿no? Como ya había móviles, dije, bueno, yo estoy aquí, no hay que estar en casa esperando a que te llamen para un trabajo. Claro. Como me habían pagado bastante bien el dinero de las entrevistas, pues dije, bueno, pues nada, estaré aquí. Y me tiraba todo el día ahí. La gente pensaba que era de Cuenca, me veían en Cuenca y Cuenca es más tranquilo, no te hacen tanto el agobio que puede ser una ciudad más grande. Y bueno, me cambió todo. Yo, de hecho, dije, bueno, salí menos de casa y de pronto hubo una cosa curiosa que fue que me llamaron para dar el pregón de las fiestas de Palencia. Y yo dije, ostras, claro, no puedes decir que no. Hombre, claro. Y dije, bueno, pues nada, pues ahí me iré a las fiestas del pueblo de Palencia, de mi pueblo y tal. Di el pregón. Y entonces ya dije, bueno, si ya me enfrentaba a toda Palencia, ya todo el mundo, bueno, pues ya ves lo que es andar por la calle, saludar, lo que tal, te tiene que cambiar el chip. Mis hermanos me miraban como diciendo, anda, que no rollo ir contigo por la calle, porque todo el mundo te paraba, todo el mundo te decía algo y tal. Y entonces hubo una cosa curiosa que fue que dije, nos podemos ir a algún pueblo por ahí a dar un paseo. Entonces había un pueblo que cuando empezó a sacar el carnet y tal, nos íbamos a jugar a las cartas, al dominó, un pueblo que se llamaba Villa Mediana, un pueblo precioso, con una iglesia maravillosa y tal, y tenía un bar como el de La Colmena, de esos de mesas de mármol, con una chimenea en medio, suelo de madera, un sitio ideal, unas ventanas altas, bueno, precioso, una barra pequeña, un sitio para estar ahí, pero vamos, genial. Y yo me había dejado de ir hacía bastante tiempo y ahora con esta historia, pues como para ir ahí, digo, aquí me rajo, aquí vamos, puede ser insoportable entrar. Y dije, bueno, ya he pasado esto, voy a ir al pueblo este. Y cuando llego, me pasó todo lo contrario. Llego y le digo al camarero, hola, ¿qué tal? Y tal, no sé qué. Dice, hombre, dice, hacía mucho que no venías y tal. Y digo, ya, es que, bueno. Digo, ya, pues esto es lo que me ha pasado y tal. ¿Qué quieres tomar? Lo de siempre, sí, y tal, no sé qué. Pues nada, méteme ahí a lo que fuera y tal. Y digo, ¿me habéis visto? Le pregunté yo diciendo, ¿me habéis visto en televisión? Dice, sí, sí. Dice, bueno, ya sabes que aquí cuando viene alguien a este bar, luego se hace famoso y tal. Digo, ¿y eso? ¿Por qué me cuenta? Que digo, ¿quién ha estado aquí? Dice, dice, es que cuando te vimos en la tele dijimos, va, otro. Digo, ¿pero qué pasa con este bar? Dice, pues como tú, hubo aquí uno que venía aquí todos los días y tal. Dice, aquí, hace unos años, apareció por aquí un señor del País Vasco y tal, que venía con una chica. Y entró aquí en el bar, estuvo charlando y preguntó dónde alquilaban habitaciones, así, o un sitio para dormir. Y dice, aquí, un pueblo de 80 habitantes o 100 habitantes, no sé. Dice que vamos a tener una casa, ni un hotel, ni nada. Y al final sí, bueno, pues consiguió un sitio para dormir y tal. Y bueno, pues nada, la chica se marchó al día siguiente y todos dijimos, un etarra. Dice, viene el País Vasco, es un etarra. Claro, carísimamente. Exacto, y había 2 bares. El bar este que es el bonito y otro bar que era un bar
pues eso, a mí me gustaba, era más moderno, con cuernos de caza y tal, no sé qué. Bueno, y entonces el tío me contaba, dice, pues nada, se tiró aquí una temporada, estuvo aquí, venía aquí, charlaba, tal, todos le dábamos el etarra, y él no hablaba casi nada, vamos, pero sí, charlaba así de vez en cuando y tal, tomaba notas, no sé qué. Y un día vino la chica otra vez, pasó a dar invierno, dice, un invierno aquí. Dice, y nada, pagaron y se marcharon. Se despidió así muy someramente y tal, y bueno. Y no lo volvimos a ver, no subimos de nada de etarra. Y un día la vemos en la tele que recibía el Premio Nacional de las Letras por Obabacoac, Bernardo Achaga. No, que se fue a escribir el libro claro. a Villamediana. Y efectivamente, en el libro está escrito Villamediana. Digo, anda, es verdad. Si claro, que se fue a recluirse para estar en un lugar tranquilo y poder dedicarse a escribir. Exacto, no muy lejos del País Vasco, realmente estaba cerca de Burgos, de Vizcaya y tal. Y bueno, pues... El etarra. Entonces, claro, dijeron, pues lo hago. De repente, dejaste de venir a jugar aquí a las cartas y apareciste en la tele. Y dijimos, bueno, normal. A ver quién es el siguiente. Y dice, cada vez que viene alguien raro por aquí, miramos a ver si luego le vemos en la tele. Digo, wow. Cosas que pasan con ser conocido. Aquí en este programa se te ha nombrado alguna vez y una de ellas fue por Coronas. Porque Coronas agradecía su incursión en el Lo Más Plus y en todo el mundo de la televisión un poco más conocida gracias a ti. Te lo atribuye a ti. Entonces... Ya, eso porque lo pone en Wikipedia. Pero si no, yo le insisto a él en que es una estupidez. Que si no hubiera sido yo, hubiera sido él mismo por méritos propios, hubiera sido otro. O sea, a mí me hizo una entrevista en Zaragoza, me pareció genial. Y cuando Lo Más Plus andábamos buscando gente nueva, dije, igual que dije que Reyes era muy bueno, dije Javier Coronas es buenísimo. Y Javier Coronas apareció en Lo Más Plus y dijo, nueva etapa en Lo Más Plus. Y no sé si se disfrazó de adivino nocturno y tal, y dijo, os voy a echar las cartas. Entonces estamos ahí Fernando, yo, Ana y tal, no sé qué, ¿no? Y empezó a echar las cartas diciendo, a ver cómo va a ir este programa. Saca una carta y dice, la muerte. Bueno. La motosierra. Bueno, va a ir bien, va a ir bien. Aquello fue que dije, es que este tío es un crack, ¿no? Y nada, todos dijimos que nada. Y luego, bueno, es muy amigo y no me debe nada, o sea, es absurdo. Ya le debo yo más a él porque es un tío del que he aprendido mucho, del que me he divertido mucho y que no veo últimamente casi nada. Siempre además, como no tiene redes sociales, siempre por SMS, o sea, es un desastre. Tal cual, o llamada directa. Sí. Es un desastre y andamos intentando quedar a tomar algo, pues mucho tiempo. ¿Y cómo empiezas tú en Lo Más Plus? ¿Cómo entras? Porque entraste primero como haciendo una sección, ¿no? Sí. Haciendo la sección de los objetos. Sí. Que yo entrevistando aquí al Monaguillo, digo, anda, el Monaguillo saca objetos, yo también saca objetos al final. Lo que pasa es que los Monaguillos son realmente raros. Hoy en día puedes sacar objetos. Hombre, hoy en día con Internet puedes encontrar cosas y con Amazon que vamos. Claro, pero en aquella época encontrar cositas de las que hablar y objetos y tal. Bueno, primero quiero saber cómo sale esta sección. Bueno, a mí me cogió la directora, Amelia Alas, la directora de Lo Más Plus, y me dijo que quería contratarme. Yo me quedé flipado. Y cogió Michael Robinson y me dijo, yo también te quiero contratar. Entonces ahí Michael Robinson estuvo unas semanas con él, unos meses, porque quería hacer un programa nuevo, hicimos un piloto y yo de fútbol no tengo ni idea. Y aquello no funcionó. Entonces ya me dijo... Pero bueno, Michael Robinson me ayudó muchísimo, me ayudó a cómo había que hacer un contrato, una cadena potente y cosas de esas, que él sabía bastante porque era el que más cobraba de toda la cadena, cosa que no le perdonaban los jefes entonces. Que los jefes y los ejecutivos de la casa cobraban menos que el Robinson. Y eso lo llevaba a gala, sí, pero cobraba más del doble y decían los superjefes, pero esto no puede ser, claro, que haya un empleado que gane más que tú. Y decía, es que genera más beneficios que tú en todo. Pero claro, la economía muchas veces para eso, que es una cosa muy sencilla de entender, no ocurre. Entonces Michael Robinson se moría de risa. Bueno, cuando vi que aquello era un fracaso absoluto, lo de Michael Robinson para mí, me llamó ya la directora y dijo, yo soy el que te llamó para esta cadena y tal, no sé qué, y lo que quiero es que estés en Canal Plus, en Lo Más Plus, una vez a la semana creo que era, y dice, ¿a ti te gusta eres que te gusta el consumismo y tal, no sé qué, no sé cuál, instala la última de Gaches y tal? Digo, no. Digo, yo tengo 2 pares de zapatos, unos negros y otros marrones. Digo, mi teléfono móvil es este, era un Nokia que le había robado a mi mujer. De segunda mano. Sí, el 3310 de toda la vida. Exacto, uno que este que no, y plateado y tal, no sé. Todavía lo tengo. Y digo, y nunca he entrado en el Corte Inglés.
Digo, jamás he entrado al Corte Inglés. Pero esto era cierto. Eso es la verdad, sí. Yo nunca, o sea, no... Pero a día de hoy has entrado alguna vez. A día de hoy, claro, a partir de entonces tuve que entrar mucho. Pero en su momento, o sea, había entrado, pero nunca a comprar. O sea, alguna vez entré a acompañar a mi madre, movidas raras, porque a mí me molestaba entrar en un sitio en el que no hay ventanas. No es claustrofobia, es decir, esto está mal. Y soy muy de tienda de barrio, soy de ir al mercado todos los días a comprar y cosas así. Entonces ella se quedó sorprendida y dice, pues vas a hacer una sección de consumo. Digo, pues vas a hacer una sección de consumo. Dice, sí, tú trae cosas y ya está. Entonces nada, empecé con un reloj, recuerdo, que fue la primera prueba y que estaba toda la gente mirándome, diciendo a ver qué pasa. Un reloj de pared, que cada hora cantaba un pajarito, un ruiseñor, no sé qué. Entonces ya aparecía ahí. Y se habían acabado las pilas, aquello no funcionaba. Entonces fue un desastre. Pero les encantó. O sea, yo decía, bueno, pues hace cucu, el otro hacía pipi, pipi, y tal. Bueno, les encantó, no funcionó, era un directo. Y luego pasé a diario. Y luego ya en septiembre, pues eso, estuve en diario, diario, saliendo todos los días. Y la sección siguió siendo de consumo. ¿Pero tú elegías los objetos? Tenía una chica que me ayudaba, que era Susana Blázquez, que era una chica que había estado también en el programa de cirugía y que había entrado antes el Canal Plus. Una chica muy buena. Ahora está en Health Magazines, es una fuera de serie, y que conocía todo. O sea, de repente decía, podemos hacer una de paraguas y tal. Y decía, pero no creo que haya muchos tipos de paraguas. Y decía, hay paraguas dobles, paraguas no sé qué, paraguas tal. Wow. Y ahí te lo encontraba ella. Era bestial. Y bueno, pues me iba buscando cosas y tal. Bueno. ¿Y luego pasaste a presentar? Sí, se fue Máximo Pradera, Antena 3. Y entonces nada, yo estuve una temporada, no sé si un año y medio, que nos fue muy bien, presentando con Ana Siñeriz. Luego entró Ana Siñeriz un poco y hacía una sección, bueno. Presentar con Fernando, yo creo que le venía mucho mejor Máximo Pradera que yo. Y entonces nada, pues ahí estuve presentando, yo creo que, no sé si año y medio, y nos fue bastante bien de audiencia. O sea, increíblemente, la gente le apetecía el rollo bueno que teníamos nosotros. Javier Coronas había empezado ahí, estaba deslumbrante con la hija de Putin, etcétera, etcétera. Totalmente. Y fue una delicia, fue una temporada maravillosa. Hasta que, bueno, pues ahí ya tuvimos problemas, como en todos los programas. Teníamos un jefe que no nos gustaba y pues pasó de todo. Pero bueno. Y luego el programa duró un año más sin nosotros, sin Fernando y sin mí. Claro, exacto. Y cuando termina esto, ¿cómo es? Se plantea una nueva temporada y os dicen, bueno, ya no contamos con vosotros para la siguiente y ya está. Así fue. Y entonces, bueno, Fernando y yo nos fuimos a Mallorca a hacer un programa que se llama Soarzanco, que fue divertidísimo, donde apareció Castelo. Ahí empezó Castelo, empezó en Valencia, pero aquí fue donde hacía una sección súper divertida y bueno, nosotros seguimos. Y luego a nosotros nos dijeron, bueno, la temporada termina en junio y vamos a hacer cambios, no sé cuál, tal, para aquí, para allá. Entonces, bueno, ya nos fuimos de la cadena y ya está. Hubo problemas, por así decirlo. Bueno, siempre... Pasan esas cosas, joder, ¿no? Teníamos un problema con una persona y bueno, pues nada, pues como estaba por encima de ti, aquello era incompatible y tuvimos que largarnos o decir, bueno, esto no vamos bien. Siempre me parece que hablar de estas cosas cuando estás dentro del mundo del entretenimiento es como quitarle la barba a Santa Claus, ¿no? O hacer algo así cuando todo el mundo, en todos los trabajos, pasan estas cosas todo el rato. Y es normal, pero cuando estás dentro del entretenimiento es como que parece que entonces me estás quitando la magia de lo que es ver la tele. Sí, nosotros nos lo pasábamos genial en Lo Más Plus. O sea, es que nos reíamos mucho. Nos íbamos de juerga con la banda, con los cámaras, o sea, había muy buen rollo. El público venía gratis, una cosa inexplicable. Que sería impensable casi, ¿no? Venían gratis y cuando les decían, vamos a ir de excursión a Madrid, a un instituto, y entonces les decían, podemos hacer el Zoo, el Museo del Prado, el Palacio Real y Lo Más Plus. Y entonces la gente decía, sí, Lo Más Plus, quitamos el Palacio Real o tal. Entonces, claro, venían allí y decían, somos del colegio de Málaga de tal, y venían con unas ganas de juerga impresionantes. Pero claro, había unos invitados buenísimos y había muy buen rollo entre nosotros. Yo me acuerdo de estar ahí en el túnel de salida, en los Toriles, como quien dice, a punto de salir, y Javier Coronas agarrándome del pie, por ejemplo, que no se veía. Y tú, vete a tomar viento. O sea, es que nos pasábamos genial, siempre haciéndonos faenas. O de vez en cuando patadas
cuando un invitado hacía alguna cosa surrealista, pues te dabas patadas por debajo de la mesa con una señoriz y es que nos trunchábamos, dando las patadas, plum, 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 diciendo, hoy lo que ha dicho, hoy no sé qué. Bueno, teníamos una serie de gestos como en el mus, que yo luego he copiado y he pasado a mucha gente en la radio y decir, esto, tenéis gestos como para indicaros que esto está pasando mal o que estamos yendo por mal sitio, tal, sí, o que esto es... O que menuda risas o la que se está yendo por los cerros de Úbeda, ¿no? ¿Me puedes decir alguno de estos? ¿O son pues por ejemplo, uno es muy fácil, que es remar. Que es hacer así, digamos. Hacer así es que la entrevista es insoportable. Hacer así. Entonces es por eso, pues una cosa así como remar. Como decir, entonces hacer así como... Y entonces ya ves que decir, esto es insoportable. Es que le preguntas al entrevistado, ¿qué destacarías de tal? Bueno, poca cosa. Entonces, ahí tienes que remar. Dices, tengo una hora de programa y tienes que empezar a decir cosas tú, porque si no, y eso es lo que llamamos remar. Pero hacías que por abajo de la mesa hacíais tac, mira. Por debajo de la mesa hacían, no, eso lo hacíamos de delante, ¿no? Hacer así, tal, sí, como ves a alguien haciendo esto con el dedo y no se te ocurre pensar que estás diciendo, macho, hay que ponerse aquí como en Ben-Hur, pum. Claro, hostia. Sí. Eso, es decir, venga, nos ponemos todos manos a la obra, que este tío es insoportable. Y entonces, en lo más plus, en cualquier entrevista, yo creo, que yo es una cosa que intento que sea así siempre. El entrevistado puede ser muy bueno, pero si no es bueno, pues tú te lo tienes que comer y beber y tienes que hacer que la hora de programa o lo que fuere salga adelante y sea entretenida. Pues ya puedes hacer lo que sea o otras cosas. Y lo hacemos, ¿no? Entonces lo más plus era muy típico, que te venía un tío que venía así, bueno, pues no, eso nada más. Por Dios, claro. Matadlo. ¿Tienes algún caso en concreto? No hace falta que digas nombres, pero que fue como en plan durísimo y te costó. Bueno, hubo varios. Hubo alguno que, por ejemplo, decía el típico de bueno y tal, no, yo nunca he leído un libro. Todos aprenden en la calle y tal. Y dices, pues está bien y tal, ¿no? Entonces ya con eso te empiezas y te dices, vale, esto es interesante, ¿no? Luego hubo uno muy gracioso que venía de Estados Unidos con un mogollón de toallas, pidió en el camerino, lo típico, y estaba recién operado. Entonces tenía toda la cara de botox y aquello parecía, bueno, no se puede decir porque hay niños oyendo, pero aquello era una cosa muy roja y toda así sin pelo y tal, era con unas arrugas así, era una cosa horrorosa. Y las patadas que nos dábamos por debajo de la mesa eran como si estuviéramos viendo una película porno, horrible. Entonces no sabías qué hacer porque a veces se te daba la risa por eso, porque el invitado, o a lo mejor algún invitado te venía con la ropa sucia. Sidney O'Connor, por ejemplo, nada más sentarse dijo, llevo una semana sin ducharme. Y dijimos, se nota. ¿Sabes qué puedes hacer? Pero en general era todo muy divertido. O sea, pero es que era molesto, ¿no? Pero era todo muy divertido. Yo qué sé. Yo recuerdo una que he intentado luego buscar en internet y se la han borrado, pero vino una tenista francesa que tenía perritos. Y no me acuerdo el nombre. Bueno. Y entonces a mi compañera, Susana Blázquez, se le ocurrió buscar sistemas para recoger las cacas del suelo, que entonces empezaba. Y entonces fuimos a la Plaza Mayor, porque creo que era Navidad, y llenamos toda la mesa de excrementos de estos de broma. Entonces los planos que había de ella eran ella súper pijita y tal, y todo eran cagadas con su cara angelical detrás, como diciendo, bien, y decíamos, prueba y tal. Y ella cogía, mira, era tan surrealista a veces que bueno, es que te daba todo igual. O sea, por eso había que montar siempre algún lío para que, bueno, pues aquello aguantara o no aguantara. Había de todo, pues, pero en general la gente iba a pasárselo bien. O sea, recuerdo a Serrat en las gradas ahí hablando con la bufanda del Barça. Yo qué sé. Recuerdo muchas cosas muy, muy divertidas. Mark Knopfler, por ejemplo. Siempre comento que hacíamos un pequeño arranque antes de como cebo y tal, o lo que fuera, que se llamara un cebo, antes de un minuto y medio. Entonces yo hacía una chorrada que era poner encima de la guitarra española encima de las rodillas, hacer como si fuera un piano, y hacía tirurirurirurir, una polka. Tirurirurirurir. Entonces me dijeron, házelo a Mark Knopfler. Y dije, bueno, yo se lo hago y tal, pero entonces me puse al lado de Mark Knopfler y dije, vamos a hacer una cosa, que es que yo hago esto, y bueno, pues luego ya
empezamos. Entonces empecé y el y cuando acabamos ya dije, ya está, ya estamos en el descanso y ya en 5 minutos nos sentamos ahí en las mesas y hacemos la entrevista. No, pero sigue enseñándome. Yo, no, tío, si esto es una chorrada. No, que es que me gusta verlo. A ver, explícamelo otra vez, que para enseñárselo a mis sobrinos o mis hijos. Y claro, yo estoy así y me hicieron una foto que estoy yo como Arnold explicando y él así como, así es así, y dice, interesante y tal. O por ejemplo, es que nos pasaba de todo. Por ejemplo, Kasparov, le dijimos, mira, vamos a hacer un jaque, como una partida y tal para arrancar. Y yo me pongo para que me des un jaque pastor. O sea, sabes, mover 2 fichas y se mete ahí la reina y se acaba la partida. Y él dijo, no. Y digo, ¿cómo que no? Dice, no, vamos un poquito más. Digo, no, hombre, yo me pongo así y tal. Entonces le dejé todo para hacer el jaque pastor y el tío sacó una cosa por allí. Y claro, lo que iba a ser una cosa de 1 minuto y medio, aquello yo rascando todas mis piezas por los pinganillos diciendo, pero acabad de una vez. Y yo decía, pues, claro, estás contra Kasparov jugando y tal, y hasta que me mató el rey. O sea, pero tú ibas poniendo, tú jugabas a ponérselo fácil. Diciendo, ay, mira la reina, ya puedes ir a por ella, ya puedes ir a por el rey, ya puedes de todo. O sea, y él no, él iba como haciéndome un movimiento y decía, Dios mío, que llevamos aquí 4 minutos y esto tiene que ser de 1. Pues bueno, siempre te sorprendían los Pero a ver, es que si a Kasparov le pides un jaque mate pastor es como pedirle a Oasis que toque Wonderwall. No, que lo llevas. Puede ser. Pero no, tío, no me hagas hacer eso. Ya, pues a lo mejor no lo medimos bien y fue todo muy apurado, porque además él venía pues bastante con prisas y tal, y no sé qué le pasaba, pero bueno. Y cuando termina lo más plus, ¿qué pasa? ¿Qué te planteas? ¿Qué hago? ¿O te lo tomas en plan, bueno, un descansito? Me lo tomé bastante relajado, ya digo, fue un año maravilloso porque estuve trabajando con Fernando Suárez en Mallorca. Yo me iba todos los jueves a Mallorca. Claro. Me quedaba una noche allí. Mantengo montones de amigos de Mallorca. Quedé veraneando en la isla ese mes de agosto. Y bueno, pues nada. Luego me llamó Isabel Gemio para Onda Cero, para su programa. Y bueno, de ahí me fui a Espejo Público con Susana Griso y tal. Bueno, pues poco de todo. Claro, y el cambio de hacer algo como en tele, de estar en Lo Más Plus, a ir a Espejo Público, que es otro mundo, otro target, otro rollo, ¿te costó ese cambio o lo integraste rápido? No, porque ya, por ejemplo, con la Gemio estábamos haciendo mucha información y bueno, y también en Lo Más Plus estamos haciendo información muchas veces, ¿no? Con Susana Griso, bueno, intentamos dar un toque divertido. Yo por lo menos intentaba que fuera un toque divertido, buscar un toque surrealista a la actualidad, a lo que fuere, buscar vídeos extraños de la actualidad, algún montaje que hacíamos ahí con un compañero realizador, Pablo Quevedo, buenísimo, y buscábamos eso, lo más surrealista. Luego también estuvimos ahí con Pep Plaza, que es un actor y que pone las mejores voces. O sea, hicimos una especie de casting de quién imitaba mejor a Zapatero y salió Pep Plaza, que está en Polonia, está en Barcelona trabajando en el programa de Polonia y es un fuera de serie. Con eso hacíamos cosas surrealistas. Hacíamos un concurso que era coger esos vídeos de internet de los borrachos, sobre todo de países del este, que van a casa y que no encuentran la casa y tal. Bueno, pues hacíamos eso y era como si fuera un concurso, como que soltábamos a varios borrachos y entonces hacíamos el off y él ponía la voz de a lo mejor de Matías Prats, ¿no? Bueno, señores, momentos y tal, es que era bestia. Bueno, pues cosas de esas en un programa como Espejo Público, que luego nada, pues se convirtió en un programa meramente informativo, con más fuerza en los sucesos, en la política, lo que fuera y tal. Y a lo mejor ya no tenía cabida de ningún tipo. Claro. Y el tema de escribir, porque también tienes una burrada de libros, tienes una cantidad de libros muy elevada, todos humorísticos. Sí, fueron 4 libros que hice de más bien de recuperación de cosas, ¿no? Bueno, eran, exacto, toda recuperación de cosas. No, el primero Typical Hispanics, que fue muy divertido porque me permitió recorrer otra vez España siendo entrevistado por el libro, firmar libros en las ferias de libro, que me parecía muy divertido. Recuerdo sobre todo ahí en la de Madrid, ahí a Sánchez Dragó a mi lado, y yo firmando la de Sánchez Dragó decía, esto es increíble. Y se le acerca un señor y le dice a Sánchez Dragó, dice, anda, ¿usted también escribe, además de salir en la tele? Dice, no. Yo soy escritor. Dice, no lo sabía y tal. Le estaba vacilando. Y claro, esas cosas dices, esto
si no estás aquí, si no has escrito un libro, pues no lo puedes apreciar, ¿no? La gozada de decir, ¿cómo lo estoy pasando aquí? Bueno, muy divertido, muy divertido. ¿Y cómo sale la idea de hacer estos libros? Bueno, pues... Me voy a pedir una cervecita más si puede ser para... ya está Typical Spanish, el primero, pues salió de la sección, yo iba sacando muchas esquelas, muchas cosas sí. en el programa que eran muy divertidas, así me acuerdo que las sacaba ahí con los cartones y tal. Y entonces, bueno, fue una recopilación de casi todo lo que tenía, más otras que había conseguido por ahí, y salió el libro, se vendió, pero vamos, mogollón. Salieron como 9, 10 ediciones. De hecho, todavía tengo como unos 50 libros y de vez en cuando más, o 70 libros en casa que regalo. O sea, cuando alguien me viene y me dice, toma, te firmo uno. Y luego salió otro libro que quisieron que hiciera algo de internet, y lo que hice fue coger muchas historias de internet, chorradas, chistes, cosas así, y hacer un hilo conductor de todo ello, que se llamaba Un Yankee de Chiste, que era un nombre que yo no decidí, que no me gustaba nada y tal, y era una especie de un yankee estudiante que venía a España y se quedaba flipado. Entonces, todo lo que era cosas de internet que no eran mías tenía que estar en cursiva. Bueno, pues se hizo con tanta prisa que al final no fue así. Entonces es un libro que no se entiende. Vale. Y me da mucha pena, porque es un libro que a mí me divirtió mucho. Luego ya hice otro de esquela solo y otro más, que no me acuerdo cuál fue. Vamos, que eran, o sea, no me acuerdo qué fue exactamente, pero vamos, que hay montones de cosas, de esquelas, de anuncios, de pintadas y tal. Porque casi todos fueron un poco así, de cosas de internet, de juicios, cada cual con un nombre, pues eso. Un osito de peluche mata a 2.500 truchas, por ejemplo, que fue una cosa que pasó realmente, que un osito de peluche se atascó en una piscifactoría en la entrada del filtro de oxígeno y se murieron todas las truchas. Entonces, bueno, mis títulos casi siempre fueron muy largos, ¿no? Otro era, por ejemplo, no te preguntamos por qué te lo has llevado, te damos las gracias. Sí. Ay, gracias. Venga, si no, que te renueve, que está un poquito más. Vale. Bueno, salud. Salud por ese título, por favor. Esta era una cosa que había pasado en Navarra. Que son las esquelas, ¿no? Sí, las esquelas, sí. Que bueno, que tenía ahí, o sea, de repente dijeron que había muchas esquelas, pues hacemos un libro de esquelas. Y epitafios y tal. ¿Pero buscabas tú todo eso? ¿Te documentabas las noticias y tal? Como ibas buscando y cuando tenías un montón guardadas. Exacto. ¿Pero ibas buscando con ese objetivo o porque te gustaba? Porque me gustaba. Yo tengo todavía cientos. O sea, que ahora ya no tiene sentido a lo mejor escribir un libro de eso, porque en internet te las puedes pillar. O sea, tú tienes la página de los vecinos. Pues yo tenía una página de vecinos, de cosas que habían escrito que eran bestiales, ¿no? En el primero. Ahora ya no, ahora ya hay internet, te vas, te buscas ahí la página de las cosas de vecinos y lo tienes. ¿Para qué? ¿Para qué vas a comprarte un libro? Entonces, bueno, pues yo he seguido recopilando, pero ahora a lo mejor la recopilo, no sé, en el teléfono móvil las tengo ahí metidas y fuera, ya no recorto como antes. Vamos. Claro. ¿Cómo te sientes con esto? Con los avances tecnológicos aplicados al entretenimiento, etcétera. ¿Cómo intentas actualizarte para saber en dónde te estás moviendo o eres un poco más reticente a estos cambios? Hombre, yo no soy... Yo, como decía el otro día un amigo, nosotros somos mi generación, hemos pillado de casualidad el mundo tecnológico, ¿no? O sea, nos hemos subido al carro, pero justitos, ¿eh? O sea, no somos nativos informáticos, vamos, nativos de internet en absoluto. O sea, a mí... En el año 91, por ahí, me dieron mi primera clase. Aunque yo en la universidad había estado en el Colegio Mayor, en el Chaminade, pues me habían dado clases de informática que me parecía una cosa para matemáticos, programar y tal. Y decía, esto nunca podré y tal, hasta que apareció Windows. Claro, o sea, yo decía... Sí, MS2 era un poco... Tenías que trabajar. Claro, efectivamente, era tremendo para mí. Yo decía, Dios mío, esto es el futuro. Pues yo no tengo futuro, ¿no? Ahí con 20 años lo veía todo negro. Pero ya con en el año 91, perdón, iba a decir con 91 años. No, qué horror, toco madera. Tim Burton, es que ibas para atrás. No quiero llegar tanto. Bueno, pues... Tim Burton, ¿sabes? Como ni siquiera Tim Burton. ¿Cómo se llama el que va por atrás? El Brad Pitt, tío, que nace viejo y va para atrás. Benjamin Button. Yo te iba a decir Robert Rabbit, con eso me he callado para no liarte. Robert Rabbit. Y Robert Rabbit tampoco existe. Bueno... Es verdad. Hostia. Perdón, entonces... Pues nada, nos dieron la primera clase con un Macintosh, y que era un Mac aquí gigantesco y tal, y nos parecía fascinante. Recuerdo que cuando estaba escribiendo un artículo había que guardar cada párrafo, que es una cosa que yo hago ahora, porque aparecía una cosa que era la bomba. Si te aparecía una bomba pequeña y explotaba todo. Entonces decía, la informática es como surrealista, ¿no? Y bueno, pues...
Lo que te quiero decir es eso, que al final la tecnología, bueno, pues te vas acoplando a ella, pero claro, yo tengo la suerte de que suelo trabajar con gente muy joven alrededor, en radio, donde estoy casi siempre hay mucha gente de mi edad, pero hay mucha gente más joven, y esos son los que te mantienen vivos tecnológicamente o como fuera, decir, míscate esta aplicación, no sé qué, tal. Pero el tema de estar activo en redes y hacer cosas... Sí, yo, vamos, poco hago, que conste, pero vamos, yo en Twitter me divierte mucho, me parece muy periodístico todavía. Sí, ¿te parece que todavía tiene esta...? Porque hay gente que lo critica muy fuertemente por todo el hate y todo esto. Sí, yo paso de hate, yo nunca hablo de política, paso muchísimo. Pero sigo sigo a ingenieros, sigo a... no sé, gente muy rara, gente de historiadores, por ejemplo, sigo, no sé. Y luego, por ejemplo, considero que es muy periodístico porque hace, no sé, 5 o 6 años hubo un terremoto en Madrid, me acuerdo, mínimo. Y entonces yo estaba en la cama, mirando el teléfono como todo el mundo, y de pronto se mueve la cama y puse, no sé si mi vecina se ha quitado la faja o ha habido un terremoto. Y de repente alguien desde Córdoba dice, aquí también se ha notado. Concho, dije, esto es periodismo puro, o sea, te acabas de enterar de que es un terremoto porque te ha contestado alguien de Córdoba, que también lo había notado. Me pareció fascinante y luego empezaron a salir más gente, ¿no? Y digo, bueno, sigue informando esto de alguna forma, vamos, de alguna manera. Y luego yo me bajo muchísimas fotos de internet que me divierten mucho. ¿Estás en el rollo meme? ¿Te gustan Me gustan, me divierte mucho. Ayer vi una fotografía yo soy muy Beatlemaníaco, ya vi una fotografía de John Lennon y Yoko Ono en la cama, mirando hacia un lado y al lado está Paquirrín. Y dice, la culpa de todo la tiene Yoko Ono. Es que yo ayer se lo mandé a todos los amigos y es que nos meamos. Es que has sustituido un poco al chiste, ¿no? Lo hablaba con un colega. Al chiste, hey, te cuento que me han contado el frutero este. Ahora mandas, ¿no? Grupos de amigos que te llega algo y lo mandas a otro grupo de amigos para ser tú el primero que lo manda. Es el chiste. Sí. La tecnología ha modificado un poco el humor. Y yo me alegro, porque a veces los chistes, es una cosa que, bueno, todo el mundo me pone verde con esto y tal. Pero... la gente que cuenta chistes, hay muy pocos buenos, para mi gusto. O sea, yo los admiro. Entonces, claro, un chiste, si te lo cuenta un tío bueno, es maravilloso. Es una cosa, es para divertirte, venga, y vamos, me puedo tirar horas escuchando, ¿no? Ahora, como sea un rollo de estos, un chiste largo y te empiece y tal, y te lo sepas, es como un secuestro. O sea, vas a tener que estar, con lo corta que es la vida, vas a tener que aguantar 2 o 3 minutos a un tío que te está contando algo que ya sabes, que si no lo sabes a lo mejor es muy malo, que a lo mejor es muy bueno pero te lo estás tropeando y te lo podría contar alguien mejor. O sea que, en general, los chistes es muy complicado. Casi prefiero un meme que es que te juro que me troncho, muchas veces. Yo mismo, con una frase como tal, es que me retuerzo de risa. Yo qué sé, por ejemplo, Carlos Arguiñano. ¿Sí? Arguiñano vino a Más Plus a hablar de cocina, de no sé qué, de un libro que había sacado. Y luego se estuvo una hora y media contando chistes. Pero claro, no los de la tele, sino chistes verdes que decías, pero qué bruto. Era tan divertido. Dices, ¿cómo lo puede contar tan bien, no? Luego me lo encontré más tarde en un bar ahí y el tío se puso a seguir contando y decía... Que esto es como que vive por contar chistes. La vida es maravillosa. O sea, aún te encuentras un tío así al lado y es que es maravilloso. Y es que todo lo que te contaba, bueno, pues eso es una delicia. Pero en general, te voy a contar uno. No, por favor. Ahora ya que se cuentan menos chistes. Hombre, no tiene que ver con a lo mejor con los monólogos o con esas cosas o no sé, esta gente que tiene un ingenio impresionante, ¿no? Pero el de que va y tal. No soporto. Pero es que nunca lo he soportado, ¿eh? Pero escúchame, y con los secuestros ya no humorísticos, sino como la gente que te viene y te empieza a contar algo que en absoluto tiene ni que ver contigo ni ningún interés, ¿tú eres capaz de cortar a esta gente? Sí, yo soy de los que la vida es breve, no puedo estar aquí más tiempo y tal. Sí, además yo siempre digo... ¿Pero cómo haces para no ser...? Como decían... Mi amigo siempre decía, bueno, vámonos que estos señores querrán follar. Pues esas cosas, ¿no? De decir, bueno, mira, no sé. Yo a todo el mundo cuando me dicen, ¿qué es lo que más te molesta de la vida y tal? No sé, el dolor o tal. Digo, no, lo que más molesta del mundo es que me aburran. O sea, no soporto el estar en un sitio y que tener que estar horas. Esperar, por ejemplo. O sea, yo no consigo esperar. Hoy en día con los teléfonos móviles además no tiene sentido. A mí cuando quedamos a las 11 y a las 11:10 no ha aparecido, digo, bueno, pues tú te lo pierdes. Algo te habrá pasado o tal. Si no te manda un mensaje, digo, o sea,
odio esperar, odio decir, ay, vamos a estar un rato. Yo me voy, o sea, soy de esos fugas. No quiero perder el tiempo en esas cosas, o sea, en esperar algo, en estar así, en que me aburran. He ido a películas. El otro día me fui de una película, por cierto, hace 6 días. Me fui media hora antes y dije, bueno, esto no tiene sentido. ¿Has ido a ver Tenet también? No, todavía no. A ver. Pensaba. Pero no. ¿Puedes decir cuál es o no quieres? No puedo, porque me invitaron, entonces no vale, puedo vale. decirlo. Perfecto. Pero, luego me lo dices. Vale. Y tengo el récord de una película que a los 2 minutos y medio dije, uff, me fui. ¿A los 2 minutos y medio? ¿Esa la puedes decir? No. No puedo. Además, tampoco es el título. ¿Puedes decir por qué? Porque era, o sea, el planteamiento era absurdo, era un musical, que es una cosa que yo creo que tiene que estar prohibido prácticamente. Y eso de pequeño a mí me marcaba, eso de que tú piensas que cuando yo era pequeño solamente había una película que te dejaban ver que era los sábados por la tarde. Entonces esperabas que fuera una película buena o que no hubieras visto y tal. Entonces de repente veías ahí, decías, bueno, pues era en blanco y negro, da igual y tal, no sé qué. Y ya de repente uno se acercaba a la chica y le decía, I love you, but you. Decía, no, es musical, no. Y es que yo me moría, decía, no, por Dios, no. Bueno, pues nunca, es muy raro que me veas un musical. Ya digo que no. Vi La La Land y hasta no me pareció mal. Y el otro día me tragué también la de... bueno, me tragué una. Hay algunos musicales que puedes salvar. Cuadrofenia. Rocky Horror Picture Show. No, Cuadrofenia. Yo puedo salvar Cuadrofenia, puedo salvar Tomino, por ejemplo. Cuadrofenia, puedo salvar a Hard Night. Jesucristo Superstar. Ay, lo vi hace poco otra vez y bueno... Joder, tiene su gracia, está sí. Y todo, no ha perdido, fíjate, me hizo gracia. Lo vi el otro día y dije, pues no está mal. ¿El Rocky Horror no te gustó? Creo que no lo he visto. Ah, bueno. Igual es de los musicales que te gustan y no lo sabes todavía. Cabaret me gustó en su momento, por ejemplo. ¿Ves? No es tan terrible. Ya hemos sacado varias que... Sí, ¿no? tienes razón. Sí, lo que digo que vi La La Land y vi la de Lady Gaga. Ah, la de una estrella... Sí, no sé qué. Una estrella fugaz, no sé. Y bueno, me gustaba más él que ella. Ya cuando ya ella coge todo el protagonismo, ya dije, esto es insufrible. Claro, esto no hay que luego. Esto es un pastelazo, como todos los musicales en general. No he visto Mago de Oz, no sé. Son cosas que no puedo más. No te llama. Cantando bajo la lluvia me la he visto tal y bueno, pues no voy a decir nada malo contra ella porque te matan, pero vamos, no la tengo que volver a ver, por suerte. Y que siendo una persona extremadamente cómica, con el stand-up, ¿cómo te llevas? Fatal, porque no tengo memoria yo. Vale. O sea, no me gusta memorizar cosas. Yo soy una persona que a lo mejor te puede improvisar o te puede hacer, lo que sea, romperte un momento el ritmo de lo que te estás contando. Pero ya es que he odiado siempre la memorización en clase, en todos los lados. No lo soporto. Entonces, bueno, que conste que yo he hecho una obra de teatro, que se llamaba, fíjate, no me acuerdo ahora. El placer, memoria, ¿no? El placer de... ¿Ves? Justo. El placer de fracasar. Y estaba muy apoyado en todo lo que había alrededor. O sea, era un poco contar la historia de mi vida partiendo de que todo era un fracaso. Entonces, Iñaki Gabilondo me ponía a parir, preguntaba... O sea, se le oía en... Decía... Ramón Aranguena, pero no había muerto y tal. O sea, todo así, ese plan, ¿no? Vale. Melchor Miralles, con el que también trabajé, me ponía verde, una conexión... sí, Griso algo pasaba, pero vamos también eso, Isabel Gemio y tal. Entonces yo me apoyaba en ellos porque si no, yo decía, ahora tengo que responderle esto. Porque si tuviera que ponerme ahí 1 hora y media a contar algo delante de un micrófono, no sé, les puedo contar mi vida, pero vamos, le puedo contar el Quijote, pero vamos, nunca me aprendí una poesía de más de 6 líneas. O sea, como te daba... No te has sentido a gusto como para poder... No. O sea, ¿esa experiencia fue mala? ¿Dirías la de la obra de teatro o más o menos? No, fue una experiencia... Aprendí muchísimo. Vale. Y fue interesante. O sea, de hecho yo me voy todos los viernes a trabajar a Valladolid porque me hicieron una entrevista y gracias a la obra de teatro y me quedé ahí. O sea, me dijeron, oye, pues no podías venir más veces. Y llevo ya 6 o 7 años viniendo desde aquella obra de teatro, 6 años por lo menos, yendo a Valladolid y tal al programa. O sea, me vino muy bien personalmente y tal. Me lo pasé muy bien recorriendo los teatros de toda España. Vi que el mundo del teatro es una cosa muy curiosa y es un poco como el mundo de la navegación, ¿no? O sea, tiene un idioma propio, no existen los focos, tienen otro nombre. Estás entre cajas, o sea, es como estribor, babor, proa, esas cosas, ¿no? O sea, habla un idioma para que si no eres del gremio no te metas. Que bueno, no pasa nada.
Pero es curioso, es un mundo aparte, es otra gente que a mí siempre me ha sorprendido, ¿no? Digo, pues ahí está esto, la forma de trabajar es muy rara, el vivir al día en estas cuestiones, el que te aparezcan los de la SGAE nada más terminar, cuando estás sudando te aparecen los de la SGAE y te dicen, la taquilla ha sido tanto, entonces nos llevamos esto y tal. Yo soy de la SGAE, claro, nos llevamos tanto, vale, muy bien. ¿Te parecía, no? Hola? Me parecía increíble, o sea, el funcionamiento de la SGAE me pareció, dije, joder, macho, si esto fuera Hacienda, tú te imaginas que cada vez que trabajas aparecía un tío a la puerta diciendo, venga, este curro que has hecho aquí te has llevado tanto dinero, toma, 21% o de IVA o lo que fuera y tal, el 15% de IRPF y tal, ¡hala! Dámelo ya, dámelo ahora. Ya. Ahora. No, ya, o sea, es que va va al jefe de la empresa y le dice, ¿cuánto va a cobrar Ramón por trabajar hoy aquí? Pues tanto, venga, pues me lo das a mí y yo ya hago cuentas con él. O sea, tú ni lo tocas, esa persona llega, se lleva esta parte y tú ya te quedas con tu es móvil. Alucinante. A mí me pareció, o sea, en los teatros más perdidos de España siempre estaba el de la SGAE. Y siempre era el mismo, además. Era el mismo que además estaba en la morgue ahí, cuando yo trabajaba en el caso, con su chepa ahí. La misma persona. Le tenía que dar el mismo dinero, la misma cantidad siempre. Pero aquí no te dejaba ver cadáveres, aquí solamente... Bueno, aquí nada. Aquí cadáver eras tú un poco. Cadáver eras tú, entonces te quedabas blanco siempre. Eso es una cosa que me asombró mucho, por ejemplo. Y claro, es que es todo el dinero, además, claro, en efectivo. Entonces, es alucinante. No mal ser. Bueno, aquí es que es más difícil cuando es tan así de desvincular la idea de mafia o de extorsión, porque tienes ya la persona, el dinero, es todo así. Bueno, pero bueno, la SGAE, todo bien con la SGAE. todo bien, de momento. Como espectador, ¿el stand-up te ha llamado dentro de la comedia? Poco. He visto en televisión, he visto algunas así cosas muy buenas. He ido alguna vez al teatro, por supuesto, y tal. Hoy he entrevistado, por ejemplo, al Monaguillo para el canal de Valladolid, y yo con el Monaguillo he llorado, claro. Pero he llorado, o sea, de eso de verle ahí contar cosas y bueno, pues me parece un humor muy surrealista, como a mí me gusta, un humor portugués, tal. O sea, es que me troncho escuchándolos ahí. Puedo verlo 30 veces que me vuelve a entrar la risa, ¿no? Y bueno, pues no sé, Raúl Cimas, por ejemplo. Cimas me parece también algo maravilloso. O sea que escucharle hablar, pues te quedas sorprendido diciendo esto es genial. Hay más, por supuesto. Pero bueno, pero no soy mucho de ir no soy ni siquiera mucho de ir al teatro. Soy muy amante de la ópera. Entonces cuando voy al teatro y digo, no cantan. Claro, para que no. Hostia, pero aquí veo una pequeña contradicción, señora Arangüena, porque no te gustan los musicales, pero te gusta la ópera. Ya. Es un poco... Porque los musicales tienen otro tipo de música, que suele ser como muy pegada a un texto que tiene que contar y tal, y esto es otra cosa. No sé, tampoco me gusta mucho la zarzuela, y podría ser parecida. Podría ser parecida. Pero la ópera, bueno, pues la ópera te hace llorar, te hace tal, no sé qué. Bueno, supongo que los musicales hay mucha gente que también, ¿no? Pero a lo mejor que los musicales es música más contemporánea y ahí, vamos, hasta Puccini y yo estoy... Pero sí, he tenido suerte de ver muchas óperas y me encanta, y el fin de semana me puedo poner ahí una pieza y quedarme extasiado un buen rato, si no están mis hijos delante, claro, porque no lo soportan. Bueno, claro, en casa del herrero... Y del tema, como con las nuevas generaciones musicales y toda esta historia, ¿cómo lo llevas? ¿Intentas también mirar y tal o también...? Intento mirar. Ellos han copiado mucho de mí. O sea, a casi todos les gustan los Beatles. Hemos ido a ver a Paul McCartney, que es el único que quedaba un poco así vivo. Un poco. Un poco. Sí, es el mismo, ¿no? La típica... Sí. I worry Paul. Pues eso. Y bueno, pues ellos me han metido también grupos que yo no, vamos, que no conocía, hay gente. Pero yo siempre, por ejemplo, he sido mucho de ir en el coche y no escuchar la radio, sino poner música de CDs y tal, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, siempre poníamos música de muchos sitios. He tenido la suerte de que me gustaba mucho lo que se hace en Cartagena del Mar de Músicas, y suelen sacar CDs con los 3 o 4 CDs al año solían sacar con grupos que habían ido, pues eran grupos mexicanos, japoneses, marroquíes,
Entonces, claro, mis hijos han ido escuchando canciones de Lila Downs de México, de canciones de bueno. lo que fuera y tal. Y bueno, pues tienen una amplitud de gustos sorprendente. Por ejemplo, también les gusta la movida. A mí te vienen con canciones de Nacha de mi época. Nacha Pop, Radio Futura, Golpes Bajos. Y esto, y dice, es que son muy buenos. Muy bueno. Cuando todo el mundo denosta la movida diciendo que son malísimos, que no eran buenos músicos, ¿qué tal? ¿Tú qué piensas de eso? Que bueno, que si Radio Futura, Nacha Pop o Golpes Bajos no eran buenos músicos, que venga Dios y lo diga, vamos. Ya que venga aquí y se ponga a tocar. O vamos, Tequila, que no es tal, o bueno, lo que después. Así que pienso que muchas veces cuando la gente habla de... ¿Qué ha pasado algo por ahí? Bueno, pienso muchas veces cuando la gente habla de la movida se queda con ciertos singles y no va a la profundidad de ciertos grupos, porque Radio Futura para mí a nivel musical y de composición me parece que era que fue un cambio totalmente de paradigma en la música española. Yo cuando vi el primer vídeo de ellos de la estatua del Jardín Botánico, pues no sé, era un chavalín, pero me quedé diciendo, esto es buenísimo, esto es fantástico. Luego cuando yo los vi en directo, además ver cómo tocaba la batería, que tiene una especie de gong detrás que hacía con mi pensamiento, que hacía es que decía, nunca he visto tocar la batería así, por ejemplo. Y eso que tenían también muy buenas guitarras, etcétera, digamos, ¿no? O sea, y la voz. Y luego me acuerdo que, por ejemplo, en el Colegio Mayor, teníamos la suerte, en el Chaminade entrevistábamos a toda la gente que queríamos. Y vinieron los de Radio Futura a comer con nosotros. Teníamos un club gastronómico, por así decirlo, que íbamos ahí, charlábamos con la gente que queríamos. O sea, porque a un colegio mayor como el Chaminade, que era muy conocido, era igual que el que había al lado, digamos, el Johnny, culturalmente, a lo mejor un poco con más fama el Johnny, desde luego, porque iba a Camarón a tocar y a cantar y lo que sea y tal, ¿no? Pues de repente decías, oye, Userón, ¿te gustaría venir aquí a comer y tal? Y decía, sí, a la universidad, a estar con gente joven, claro, ¿cómo no? Hombre, yo a lo mejor tenía 7 años más que yo, entonces, ¿no? Pero les venía bien, también podías comer con, yo qué sé, con un ministro, venían a la universidad, les encantaba ir a comer a la universidad, les parecía una cosa interesante. Yo lo he hecho después, a mí me han llamado para ir a esas comidas en el Chaminade, ¿no? Y también era una época en la que además podíamos tomarnos un vino. ¿Ahora no se puede? O sea, no te lo ponen, me imagino, en su momento no te lo ponían en la mesa para comer, eras estudiante, era un poco absurdo que te pusieran vino, vamos, sí. Estás estudiando. Y ahí sí que, claro, te podías tomar un vino y cosas así. Pero tienes como, tanto en tu carrera profesional como en tu vida, estos referentes, ¿cómo decíamos? Tienen un nombre concreto. Esto que quiero decir, que no me está viendo a la cabeza, es como, más que padrinos, mentores. Te viene a la cabeza gente que sabes que te cambió un poco la forma de pensar o te dio una visión diferente o te haya marcado. ¿Conocidos? No. Mira, hablando de cuando empecé en el caso, yo me moría de vergüenza de decir que yo trabajaba en el caso. Recuerdo que había un profesor de la Universidad de Valladolid, que luego he vuelto a saludar, hace 5 años, porque tuve que dar aquí una conferencia en la Universidad de Valladolid y tal, y bueno, pues dije, pues aquí conocí a un profesor muy interesante, que me cambió un poco el concepto. Plaza, este profesor, era profesor de arte, y a mí me gustaba mucho el arte, me sigue gustando muchísimo el arte, me encanta el arte de todo tipo, contemporáneo, de todo. Y entonces iba a ir a Cuenca a explicar el Museo de Arte Contemporáneo de Cuenca, que para mí, bueno, pues era una cosa no fácil de entender, ¿no? Sobre todo eso con 21 o 22 años. Perdón, con 1 o 2 años que llevaba yo trabajando. Y entonces me acerqué, me pasaron a buscar a Madrid y me acerqué con la clase de arte que los conocía de aquí de Valladolid y me fui con ellos y, pues muy bien y tal, no sé qué, encantado, yo me pagué lo mío y tal. Y entonces me dijo, ¿entonces eres periodista? Sí, tal. ¿Y dónde trabajas? Bueno, estás. Al día siguiente era lo una mismo. Cosa que hago... Explicó cómo era todo, lo que eran las esculturas, como tal, esto no sé, esto representa y tal, yo qué sé, pues Tapies hacía tal, pues, era flipante, yo estaba ahí asombrado, ¿no? Y ya cuando nos íbamos a despedir, en la cena o lo que sea de tal, dijo, bueno, tú no te vas de aquí sin contarme dónde trabajas, qué es lo que te pasa. Y si te da vergüenza, digo, sí. Digo, es que trabajo en el caso. Y dice, ¿y eso? Digo, no, pues es que bueno y tal. ¿Pero te da vergüenza o qué? Digo, no,
digo, bueno, un poquito sí que me da vergüenza. Y entonces me dijo, dice, la Ilíada y la Odisea son sucesos bien contados. Dice, tú haz el reportaje que quieras, de lo que sea, que si lo cuentas bien, bien estará. Bueno, pues aquello me cambió la vida. Wow. Bueno, es muy potente. Muy potente. Me cambió la vida. Que te comparen la Ilíada de la Odisea con un suceso, con ¿no? un suceso. Es increíble. Y es verdad, grandes obras son sucesos. La mayoría de las grandes obras Shakespeare son sucesos. O sea, Shakespeare es el caso, vamos, ¿no? Nunca mejor dicho. Claro, pero con mucho maquillaje y florituras. Sí, exacto, sí. Pero sí, Romeo y Julieta es el caso, pero en plan salvaje. Directamente. Y entonces la pareja de novios, ¿sabes? Y ella se suicida, pero no, ¿por qué? Claro, lo tienes. Exacto. Sí. Entonces, claro, a mí me cambió y dije, bueno, es un poco la idea de lo que hagas, de lo que sea, hazlo bien. Si no, no lo hagas, ¿no? Lo típico que te dicen los padres, pero muy bien contado aquí. Es decir, si quieres escribir un texto bueno, pues, o sea, cualquier texto de lo que sea, si lo cuentas bien, pues bien hecho está. Eso me cambió muchísimo el concepto de decir, bueno, pues ya no me da vergüenza lo que haga. Nunca me ha dado vergüenza lo que he hecho, casi nunca. O sea, y si me da vergüenza, he dicho, bueno, pues por aquí no voy porque esto no hay por dónde meterse. Esa frase me cambió muchísimo la vida y se lo dije después con el tiempo. Y luego pues ha habido mucha gente, gente que he admirado, que me he quedado así sorprendido. Iñaki Gabilondo, ya te digo, por ejemplo, que eso, ver una persona que trabaja sin papeles. Dices, ¿pero cómo puedes trabajar sin papeles? O sea, ¿cómo tienes esa cabeza que un ordenador es un chiste comparado con él, ¿no? Pum, pregunta y tal, y que de repente se ponga delante una cámara y lo clave. Yo cuando le pedí que por favor para la obra de teatro me grabara la chorrada de Ramón ha muerto y tal, eran 4 minutos, me lo clavó a la primera y dije, bueno, pues ya está, venga, adiós. Hasta luego. O sea, como Constantino Romero, cuando venía a doblar Antena 3 cosas, pues tenía que decir una frase a lo mejor de 3 minutos, la leía perfecta y decía, ya está, no se puede hacer mejor. ¿No se hacían segundas? No. O sea, Constantino Romero grababa lo que sea. De promociones. Sí, de promociones y tal, no sé qué. El viernes a las... Clean, pero claro, es que era perfecto. La gente... A mí me recuerda, por ejemplo, me acordaba, hablando de eso de los Beatles, Paul McCartney, me parece que es con los Beatles y tal, ¿no? En Penny Lane hay un solo de trompeta. Bueno, pues eso. Sí. Entonces, creo que le hizo tocar 2 veces. Y el señor le miró como diciendo, ¿qué pasa, que no lo he hecho bien? Bueno, volvió a tocar, cobró lo suyo y se marchó. Pero es eso, si lo ha hecho bien, ¿para qué vas a volver a grabarlo? Claro, desde luego. Y si es una persona perfecta, bueno, pues esa gente que lo hace todo bien, dices, bueno, están bien preparados, ¿no? O sea, se han preparado bien y tienen interés en todo. ¿Y tú con una carrera extensa a día de hoy, hay alguna cosa que te hayas quedado con las ganas? En plan, hostia, de que me habría gustado hacer, o sea, ¿ha dependido más las cosas de que tú hayas querido algo y se hayas enfocado o de repente han pasado o haya habido cosas que no has podido hacer porque querías y no se ha podido? Yo creo que me he ido encontrando las cosas, ¿sí? Muchas veces, ¿eh? Y a veces por casualidades, ¿eh? O sea, yo he intentado muchas veces planificar y me ha salido bien, otras no tanto, ¿no? Pero bueno, en esa idea de planificación, a lo mejor he conseguido no lo que yo deseaba, pero mira, ha salido una cosa extraña, ¿no? Pues, por ejemplo, el caso de la obra de teatro. La obra de teatro, todo surgió de unos chicos de Mallorca, guionistas y tal, que querían que les hiciera un prólogo de un libro de humor. Bueno, yo se lo hice. Y luego se les ocurrió la idea de, oye, ¿y por qué no de esto hacemos una obra de teatro? Y yo dije, hacedlo. No, pero que lo hicieras tú y tal, cambiando los textos, no sé qué. Bueno, pues al final surgió. Típico año que no tienes mucho trabajo. Y digo, bueno, pues yo lo hago. Y lo hice y me lo pasé. Un año muy divertido. Entonces, eso es una cosa que no te esperas, ¿no? Que te surja, ¿no? Pero bueno, pues tú estabas intentando por ese sistema de ir haciendo un prólogo de algo, pues ayudar a alguien o lo que fuera y te lleva donde menos te esperas, que es a, no sé, por ejemplo, en La Coruña estuve en el Teatro Colón, que es un teatro donde yo jugaba de pequeño alrededor y tal, ¿no? Entonces cuando fueron todos los amigos a verme y gente y tal, no sé qué, y me acuerdo que subí al escenario y dije, aquí ha cantado María Calas, que no ha cantado en Madrid, en el Real, y ha cantado aquí, en este teatro. Pues te impone un poco y dices, bueno, he hecho algo que me sorprende, ¿no? Que no me lo esperaba nunca, acabar en un teatro ahí haciendo una obra y tal. Bueno, y cosas que, no sé, me hace mucha gracia. Siempre digo que he trabajado en casi todo, de periodismo y tal, menos en un diario. Pero yo creo que un diario no me hubiera apetecido así. ¿Por qué?
Porque, por ejemplo, trabajando en revistas, la revista Panorama era una revista semanal, era una delicia. Tú sabías que el caso era semanal también. Interview, ¿estuviste en Interview colaborado también, sí, colaborado haciendo entrevistas a Jesús Gil, a yo qué sé, en una piscina, me acuerdo que le hice una entrevista a Jesús Gil. La mítica del vídeo de la piscina de... No, yo se la hice en La Coruña, en una piscina, vale. por la foto y tal, y entonces estamos los dos con flotadores, una cosa muy surrealista. Si tengo un amigo hace poco, digo, mira, tengo una foto con Gil y Gil en la piscina. Dice, no me lo creo. Digo, ¡paf! Dice, ostras. O sea, empiezas a mirar cosas que tengo por ahí raras y te sorprende. Pues eso, ¿qué te estaba contando? Me he ido con Jesús Gil. Estás hablando de las cosas que habías hecho... por ejemplo, que eso, que a mí un diario me parece muy precipitado. Sí. Y más que la idea de trabajar un diario, o sea, en teoría son columnas que al principio tiene que tener un interés, luego tal, se va desvaneciendo para que te puedan cortar, ¿no? Uh-huh. Cosa que, por ejemplo, cuando estabas en revistas, sabías que el principio y el final era muy importante, era como una cosa que se cerraba, ¿no? Entonces te solía mantener todo bien y bueno. Y trabajar en revistas te permitía pues viajar, yo qué sé, yo he ido a Namibia a hacer reportajes, he estado en el combate de Poli Díaz contra Whittaker en Virginia, he estado en 20.000 sitios, he estado en Holanda persiguiendo al príncipe Felipe cuando era príncipe, he estado en 20.000 sitios y eso había que hacerlo con mucha calma, era muy, venga, tírate 3 días en Estados Unidos y ya vuelves. Porque las películas en las que aparecen reporteros parece que todo es corre, vamos, tal, pero es paciencia, esperar y... aburrirte, que no te gusta. Aburrirte, mira, por ejemplo, aburrirte, lo día comentaba un amigo que cuando estuvo Fidel Castro en España en el 92, 93, no me acuerdo cuándo fue, visitó Galicia y eso. Entonces yo había hecho un reportaje antes que era entrevisté a una prima de Castro que todavía vive, que hace poco la llamé y me dijo, no quiero saber nada. Que vive ahí una aldea y entonces le hice una fotografía y con Castro y con un clavel rojo y tal. Y entonces, bueno, pues el titular era muy bueno, que era Castro revoluciona Galicia. Pues estaban preparando todo para su venida y tal. Entonces cuando llegó Castro por fin, fue realmente insufrible. Eso de que te aburre alguien, pues llegó Fidel Castro y después del viaje cogió, se puso el micrófono y dijo... Cogió un vaso de agua y hizo. Pasado un minuto, hizo así. Se bebió todo el agua y dijo: yo tengo sed cuando estoy cansado. Tengo sed cuando tengo calor. Y tengo sed cuando estoy contento. Y ahora estoy contento. Y tú los periodistas diciendo, por favor, que trata de arrancarlo, ¿no? Y queda aquí, ¿no? Tiré 1 hora y media hablando de qué tal. Entonces, claro, nos veíamos todos los periodistas y cada vez que parábamos en un control o así, periodistas internacionales, claro, el coche y tal, todo, tengo 6, tú, vamos a tomar algo y tal. Todo el viaje. Nos tragamos todos los discursos que hacía en todos los sitios. Oh, muy contento con esto. Mira, esto que te aburres, que dices, no puedo más, ¿no? Y bueno, pues nada, que te da oportunidades que no es lo que esperas. Me acuerdo que había un periodista de una agencia importante, venía de Brasil y era de, pues no sé, una agencia buena. Decía, yo lo que quiero es la foto de cuando disparan a alguien, que pase algo, por favor, de una vez, que alguien, un atentado, no sé qué, que le persigan, que tal. Claro, nada, una semana detrás de Fidel Castro, pues insoportable. Hostia, pero Castro además, yo lo recuerdo esto de mi infancia, incluso adolescencia, de los discursos de Castro, y además que yo en mi muy adolescencia era hipercomunista y yo me los veía y no había por dónde coger eso. Yo no sé cuál era la estrategia de este hombre, si era en plan que entraras en trance y ya todo lo que dijera entrar, pero es que tenía como estructuras discursivas que eran en plan de, o sea, acabas de cerrar un paréntesis de 15 putos minutos y no tiene nada que ver con lo que decías porque era un recuerdo de una hazaña, de no sé qué, o de un pasaje que has leído no sé dónde, y ahora te sigo contando y nunca sabías
qué pasaba, ni cuándo hilaba algo, no entiendo, no, o sea, te lo juro que era algo que me fascinaba de Castro, de decir, claro, es que duran 3 horas y no sabes muy bien al final qué cojones te quería decir. Por supuesto, lo tenía como un gran mito, es un personaje histórico del siglo XX, sin duda alguna, pero claro, después de una semana estar con él, cuando acabó que yo dije, claro. Cuéntame lo que sea, me voy a ir a ver un musical, si hace falta. pero aquello fue muy duro y yo también, bueno, pues eso, al principio te sorprende estar con un personaje histórico que dices, bueno, esto, recuerdo que además cuando mirabas, digamos, la sección de necrológicas de la agencia F, me acuerdo que podías decir, bueno, a ver, están las preparadas a lo mejor las necrológicas de personajes o la biografía y tal, pues no sé, pues a lo mejor François Mitterrand tenía 10 folios y Castro tenía 200, o sea, había una burrada, o sea, era decir, bueno, este tío, el día que se muera le pueden escribir aquí, puede escribir 40.000 cosas porque hay tanta documentación y no se moría nunca, claro. No pasa nada. Claro, evidentemente. Y ahora estás en televisión con Valladolid, televisión Castilla-La Mancha. No, estoy en Castilla y León, estoy en Radio Nacional sobre todo. Por esto. Siempre me lío con las Castillas, soy horrible con estas mierdas. Anchas Castilla, con el pecho un varón. Disléxico a nivel comunitario, ¿no? Solo es eso. Yo estoy sobre todo en Radio Nacional por las noches, que estoy ahí en Gente Despierta con Alfredo Menéndez, todos los días de 11:30, más o menos estoy a la 1 hasta... Luego hago una sección ahí también más tarde, pero que la grabamos porque es a las 3 de la mañana, que es Todo está en los Beatles, que la hacemos un día a la semana. Y luego estoy también en Aquí la Tierra, que me divierte muchísimo. Voy por ahí cada 2 semanas, los jueves se suele emitir un reportaje mío. Y tratamos de que sea también con un poco de sentido del humor, con la misma historia de decir, bueno, pues puede quedar... No sé qué nos vamos a encontrar, pero si vamos a hablar de un helado de saúco, pues vamos a llevar una varita de saúco y me voy a disfrazar de Harry Potter. Y lo hacemos. Esa es la idea. Es decir, venga, pues aparecemos disfrazados con una escoba y tal. Y nos lo pasamos muy bien. Es lo que estoy haciendo así en general. O sea, ¿te gusta lo que estás haciendo? Sí, me lo paso muy bien. Me gustaría, como siempre, hacer más cosas y tal, ¿no? Porque la radio nocturna te da mucho tiempo libre. Entonces, primero te hace levantarte tarde, que yo soy de madrugar. Entonces, cuando llega el sábado o el domingo, estoy a las 8 por ahí dando vueltas ya, ¿no? Y a lo mejor paseando, a las 9 estoy ya a lo mejor paseando, ¿no? Porque me encanta madrugar, dar un paseo por ahí por el campo, por el centro de Madrid, por el casco viejo, lo que sea. Eres el anti-español, ¿te encanta madrugar? Sí, me encanta madrugar, a mí ya, Y cuando a veces voy a currar, que salgo de casa a las 10:30, 11 menos cuarto, digo, Dios mío, ese sofá me está llamando. Pero luego te espabilas, y luego claro, llegas a casa y tengo suerte de tener una terraza muy chula y me quedo ahí mirando el teléfono, noticias, chorradas, mirando todo un poco el resumen del día y me quedo a lo mejor 1:30 y ya digo, joder, son las 3. Me tendría que ir a dormir, ¿no? Claro. A mí me gusta a veces preguntar a la gente por si alguien de oficio... Me gustan las preguntas de oficio a veces y creo que es un buen cierre de preguntarte a ti, ¿no? Que con la trayectoria que tienes, si hubiera alguien, ¿no?, que nos está escuchando que piensa, hostia, a mí me gustaría dedicarme pues a crear un concepto cómico o a crear o a hacer un personaje o a estar en la tele. ¿Hay algún consejo o es en plan búscate la puta vida porque no hay consejos? Yo no tengo consejos y además que soy de los que odian los consejos. O sea, yo siempre he hecho... Sí, es que siempre hago lo contrario. O sea, cuando a mí me dijeron, por ejemplo, el día de mi boda, los novios tienen que ser los primeros en marcharse. Joder, pues yo llegué el último a casa. O sea, la casa no, vamos. O sea, yo despidiendo a la gente. Pero ya os vais y tal, pero si son las 5 de la mañana, las 6 de la mañana todavía y tal. Esas cosas. Siempre, todo lo que me ha aconsejado, casi siempre he hecho lo contrario. O sea, me han aconsejado poco. Mis padres siempre han cundido el ejemplo. O sea, yo siempre les he mirado y he dicho, estos son serios, me gusta lo que hacen y esto no me gusta y esto tal. Pero nunca, o sea, cuando alguien te dice, te voy a dar un consejo. Ya ves nubarrones ahí. Sí, ya tengo sed. Y tengo sed porque tengo amigos y tengo hambre. Y tengo no sé qué y te voy a contar nada. Me contes tu vida que no, a mí. Me gusta, por ejemplo, en Aquí la Tierra, me gusta mucho hablar con gente mayor, porque sí que te cuenta cosas que dices, concho. No son consejos, es experiencia vital. Y te cuenta cosas que dices, wow, pues yo qué sé. El otro día hice un reportaje sobre castañas. Y te hacía una sopa de castañas, que me parecía una cosa asquerosa. La probé, estaba buenísima, lo primero.
después de cocinarla. Y te contaban cosas de las castañas de la época, de no sé qué, de tal, que decías, joder, macho, qué curioso cómo vivían, como tal. Y la sensación esa de la vitalidad que tenían unas mujeres, ¿no? Así, mayores. La vitalidad que tenían, eso de copiarlo, ¿no? Eso sí que era un consejo, decir, wow, yo si tuvieras, ¿verdad? Estás jubiladas, tanto el día de cachondeo, quedando aquí para comer, para no sé qué, todas con broncas, no, pues, piruca, solo se hace así, es que yo me meaba, digo, esto es divertidísimo. Bueno, pues yo creo que de eso es de lo que se aprende y tal. Luego te venía diciendo, ¡ay! Y con los refranes. Hombre, claro. ¿No hay ningún consejo a nivel profesional que te haya servido de verdad? Que has dicho, joder, sí. No, porque el consejo que te da todo el mundo es sé tú mismo y esas cosas. Es que claro, sé tú mismo es tan sencillo. Decir, depende de a quién se lo digas, vale o no vale. Hay gente decir, sé tú mismo y vamos, húndete en la miseria, ¿no? Porque vamos, te vas a caer en un agujero. No lo sé. Yo es que creo que el sentido del humor, además, bueno, es una cosa que se tiene o que te había enseñado en casa. Mi padre era el tío más serio del mundo y nadie se podía creer que yo tuviera a toda la clase siempre revolucionada, con follones, siempre había follones, era el follonero de clase, el típico que, bueno, estaba siempre castigado y esas cosas. Y entonces, bueno, pues le sorprendía, pero en mi casa mi padre se meaba de risa con la tele, con Tipicol, con no sé qué, con no sé cuál, y bueno, yo he admirado mucho a esa gente. Ahora tengo de vecino a Andrés Pajares y le quiero hacer una entrevista dentro de poco, porque también eso lo admiré muchísimo, me acuerdo, le he admirado. Las cosas que hacía en su momento y tal fueron muy, muy divertidas. ¿Y que le voy a pedir un consejo? Ninguno. O sea, es que no te puedo aconsejar nada, porque tampoco creo que me gustaría estar en su lugar, de lo que ha hecho, de lo que no ha dejado de hacer. No sé. La vida es muy larga, la vida da tantas vueltas. En el humor, no sé. Además está tan complicado el tema del humor que bueno, ahí yo creo que ahí sé tú mismo. O sea, yo creo que hay que ser original, eso sí. Si eres original. Pero es tan difícil ser original ahora. Todo, como ponía Eugenio de Ors ahí, si tú vas ahí a la Academia de la Lengua en Madrid, hay un frontispicio gigantesco y tal, no así de granito, de mármol, unas letras gigantescas que pone todo lo que no es tradición es plagio. Entonces, wow, claro. Es bestial, es verdad, todo lo que no, o sea, todo se ha hecho ya, el humor se ha hecho toda la vida, o sea, de repente cuentan una cosa y dicen, bueno, esto ya lo dijo, no sé, Camba en tal época, pues vale, lo dijo pues no tengo ni idea. Entonces, bueno, pues tratar de ser original creo que está muy bien. Tratar de lo que se hace mucho y que a mí me gusta es buscar el punto contrario a lo que te esperas, ¿no? Sea cualquier chorrada, tú vas a sacar algo y hacer lo contrario siempre, no sé, pues me acuerdo que en su época cogían los móviles, estaban todo el tiempo como afeitándose con ellos, diciendo esto no queda nada y tal. Bueno, pues eso no ha ocurrido, pero podría haber ocurrido. Cosas de esas, ¿no? O sea, siempre intentar que te lleve algo hacia un sitio y que sea callejón sin salida o que te dé la vuelta a todo. A mí eso me gusta en el humor, sobre todo que sea surrealista. O sea, el humor surrealista a mí es el que más me gusta, el más divertido. Y no sé, bueno, y el humor clásico, siempre, de películas clásicas, lo que sea. Pues bueno, Ramón, enhorabuena, tío. Muchísimas gracias por pasarte por aquí, por el Rincón del Erizo. Y... Soy muy serio, ¿eh? Sí, es muy serio. ¿Qué va, tío? No, o sea, es como, es imposible. O sea, eres serio de forma, pero de contenido yo creo que para nada. Yo no sé si tú por dentro te sientes serio, pero yo no lo veo. El otro día me decía una amiga y dice... Es una cara siempre tan seria que es que, claro, cuando ves, a veces parece que te va a echar la bronca y de repente sueltas una burrada que no te esperas. Puede ser, no sé. Yo te agradezco muchísimo este rato, venir aquí a beber cervezas y a contarnos la vida. Para mí es un placer siempre estar con alcohólicos hablando. Que no sean anónimos, que eso es el problema. Aquí es no, esto es de frente todo. Sí. Y nada, siempre solíamos decir adiós a la... no, está Gori que me dice que no podemos decir adiós a la cámara general. Espérate, en 3, 2... Uno, no. Ahora he puesto la tarjeta al revés. Es que esto es toda una ciencia. Vale, estamos a punto de estar en la cámara general. Pero, ¿qué hago? ¿Cómo sí, estamos. Estás grabando. Si quieres, estás grabando de verdad. Esto nos está viendo esta gente aquí. Yo empezaría la entrevista desde cero. Empezamos ahora. Corta. Y empezamos. Hola, buenas tardes.
Pues siempre hacemos esto. Esa es la cámara general, por eso estaba ahí corriendo, porque cuando nos despedimos les decimos adiós a la gente de ahí con algo que tú quieras decir o con adiós solamente. O sea, ya está. Ahí dices tú, yo te paso el marrón de cerrar esto. Vale, adiós solo se dice a los muertos, o sea que nada, nos vemos en cualquier sitio, nos vemos en los bares. Nos vemos en los bares. Adeu. Vale.